Capítulo 11. Arn intentó que sus dedos soltaran la ficha rúnica, pero descubrió que no reaccionaban. Llevaba varias horas sin moverse y su cuerpo parecía haber aceptado esa postura de forma permanente. Le costó un esfuerzo abrir los ojos, pero no hizo ninguna diferencia, su celda estaba a oscuras. Sin embargo, a pesar de estar entumecido, Arn podía sentir la magia y la falta de ella en la piedra que agarraba en su mano, había atraído cada hilo hacia sí mismo. Con una concentración de acero, logró romper el bloqueo que había adoptado su cuerpo y estirar sus extremidades. Finalmente, la piedra cayó de su agarre. Arn se puso de pie y dejó que una mano se deslizara sobre su brazo. No se sentía diferente, las cicatrices se entremezclaban con lo que quedaba de piel intacta y tinta. Arn pasó unos momentos tanteando en la oscuridad, pero no pudo evitarlo y volvió a coger la piedra. Ya no le servía, pero podría despertar sospechas si alguien la notaba por sus marcas evidentes. Deshacerse de ella también le daría la oportunidad de saber si sus esfuerzos habían tenido recompensa. Ya no se sentía enfermo por haber absorbido magia de los moribundos, en cambio, Arn sentía la falta de sueño, y por eso todavía tropezaba por los pasillos como lo había hecho en las calles ayer. Finalmente, logró salir. Parecía que aún no había amanecido, era difícil saberlo con los muros del patio de entrenamiento que lo rodeaban. Pero el crepúsculo había llegado, lo que le permitió a Arn tener cierta visión. El momento había llegado. Agarrando la ficha rúnica en su mano, Arn ordenó a la runa de fuerza inscrita en su piel que se activara y le otorgara una fuerza sobrenatural. Sintiendo chispas de magia, Arn retiró el brazo y arrojó la piedra con todo el poder que pudo. Se elevó por el aire, más alto y más rápido que una flecha en vuelo, y finalmente desapareció de la vista. Con suerte, no había nadie en las calles en esa dirección. Arn sonrió, pero solo por un momento. Un dolor terrible se apoderó de su brazo y el signo tatuado en su piel ardió como fuego. Cayó de rodillas, dominado por el dolor repentino, y se agarró el brazo con la otra mano mientras apretaba los dientes. Todo tenía un precio, al parecer. Arn había esperado una recuperación completa sin consecuencias, lo que le permitiría recurrir a su fuerza mágica a voluntad. Un sentimiento ingenuo, tal vez. Aún así, había funcionado. Arn se puso de pie y flexionó los dedos. Tendría que tener cuidado y utilizarlo con moderación, golpeando con su fuerza superior recuperada en los momentos oportunos. Tal vez la reacción negativa disminuiría con el uso, a medida que su cuerpo se volviera a familiarizar con la runa y su efecto. Arn volvió a sonreír, había funcionado. Ya no tenía que temer perder ninguna pelea, ya fuera en la arena o en cualquier otro lugar. Durante los días siguientes, Arn entrenó como de costumbre. En ocasiones, cuando se presentaba la oportunidad de aprovechar una abertura, activaba su runa para darle más fuerza a su golpe. Al hacerlo, le dolía, enviando hilos de dolor desde el símbolo hacia arriba y hacia abajo por su brazo, pero funcionaba. Sus golpes aterrizaban con suficiente fuerza para empujar a su oponente un paso atrás o, si perdía el equilibrio, lo hacían caer al suelo. El desafío ya no era cómo ganar, sino cómo enmascarar su poder y evitar despertar sospechas. A la mañana siguiente llegó la consecuencia inevitable. Northman, lucharás mañana, le dijo Man durante el desayuno. Creo que estás listo. Dado que Arn ya había ganado su primera batalla en la arena, podría argumentar que había estado preparado desde el principio, pero tuvo la impresión de que el maestro de armas no le daba importancia. Según el entrenamiento y el programa de Man, recién ahora Arn había estado lo suficientemente preparado. Por supuesto, dada la nueva fuerza del Skald, Man tenía razón sin saberlo, y Arn aceptó la noticia con gusto. Además de su runa menor de fuerza, también había recuperado sus primeras gotas de poder de hechizo, que alimentaban sus habilidades de espadachín o runas temporales importantes lanzadas en combate, aunque estas últimas requerían el habla, por lo que aún estaban fuera de su alcance. Y por el momento, solo tenía suficiente magia para usar tal habilidad una sola vez antes de necesitar descansar, pero en la arena contra un guerrero común, no necesitaría más de una oportunidad para asegurar la victoria. Suponiendo que funcionara. Arn aún no lo había probado, a diferencia de la runa en su brazo, no podía hacerlo fácilmente. Necesitaba una espada en la mano y un enemigo frente a él para medir si sus habilidades como espadachín mágico aún no obedecían. Eso dejaba el entrenamiento como la única oportunidad viable, pero obviamente conllevaba un riesgo demasiado grande de revelar sus poderes mágicos a los otros gladiadores. También podría lastimar a alguien sin darse cuenta, y la idea lo molestaba, considerando que, en general, lo habían tratado con decencia.
curiosamente, la mejor opción sería el maestro del saber y la comadreja, Lucius. Si tuvieran otra tarea similar que implicara el manejo de cuchillos a cambio de la siguiente ficha rúnica, Arn podría probar su poder de hechizo durante tal enfrentamiento. Si Arn necesitaba regresar pronto con el viejo Elgi, podría recuperar otra runa, absorber más magia y medir la fuerza de su habilidad con los hechizos. Y, entre tanto, reclamaría otra victoria en la arena, recuperando aún más de sus poderes. Con una expresión satisfecha, el Skald terminó su desayuno. A la hora de la cena, Domiciano se sentó a su lado. «Nordo, ¿te has enterado? Lo de los barrios bajos y el monstruo». Arn se quedó paralizado. Había supuesto que los asesinatos entre los más pobres de la ciudad no llamarían mucho la atención, pero tal vez había subestimado el celo de la guardia de la ciudad. Al menos estaba muy lejos de los muertos, literal y metafóricamente. El único cabo suelto era el chico. Arn apretó la mandíbula preguntándose si la pequeña criatura lo había delatado. Con expresión inexpresiva, se giró para mirar a quien suponía que podría considerar un amigo, esperando a que continuara. Estuve en la ciudad anoche y es de lo único que hablan. En los distritos occidentales, al menos. No tengo idea de lo que hablan los ricos en sus palacios, sonrió Domiciano. Arn lo miró con impaciencia y le hizo un gesto para que continuara. Ahora, sé que esto suena loco, pero todos juraron que era verdad. Hace algunas noches, una criatura no muerta real tropezó por las calles. Intentó estrangular a un pobre vendedor que se encontró en su camino. Los guardias finalmente cortaron al monstruo en pedazos, me dijeron. Arn exhaló. Domitian hablaba de un monstruo real, no de un asesino humano. Su alivio duró unos momentos hasta que comprendió que había provocado la aparición de semejante criatura. Extraer la esencia de la vida de una persona en sus estertores de muerte tenía más consecuencias de las que el Skald había imaginado en un principio. Esto no podía ser una coincidencia. El último hombre que Arn había asesinado, de alguna manera, el proceso de extracción había reanimado su cadáver. Un pensamiento terrible lo siguió, y Arn cogió su tableta para garabatear frenéticamente. Nunca te había visto escribir tanto a la vez, nórdico, comentó Domiciano. ¿Qué pasa con los muertos en la arena? El aquilano se rió. ¿Estamos asustados? No te culpo. La magia y los monstruos no son para la gente común como nosotros. No te preocupes. Todos los cuerpos están quemados, como debe ser. Es la única forma adecuada de deshacerse de los muertos. Arn no estaba de acuerdo, su propia gente los enterraba. Sabía que, a veces, aquellos con una voluntad o un destino particularmente fuertes podían regresar y descansar en sus túmulos funerarios como Draugar, pero no causaban daño ni abandonaban su lugar de descanso, no como la criatura que Domitian había descrito. De todos modos, saber que quemaban a los muertos en la arena significaba que Arn no tenía nada de qué preocuparse en ese sentido. Si se aprovechaba de alguien en otro lugar, tendría que tomar precauciones para que tampoco pudieran regresar. Aún así, son noticias preocupantes. Casi te alegras de estar aquí, tras los muros. Deja que otros se ocupen de Maleficus. Maleficus, la palabra aquilana para designar todos los tipos de magia que desaprobaban, lo que a Arn le parecía burdo. A los tirios no les interesaban demasiado esas distinciones tan simples, la naturaleza de la magia dependía de cómo y por qué se utilizaba. Se habla de que enviarán un rompedor de hechizos desde Archen, aunque siempre hacen esas afirmaciones. En realidad, nunca he oído hablar de ninguno que haya aparecido, continuó parloteando Domitian. La buena hermana está aquí para aquellos que necesitan oración, anunció Maan a través de la sala, y varios de los gladiadores se levantaron. Arn aún no había podido utilizar sus rituales, pero se había comprometido a aprender signos de ella, aunque su propósito fuera otro, tenía que seguir con la artimaña. Así que se despidió de Domiciano con un gesto de la cabeza y se dirigió al patio de entrenamiento, observando a los aquilanos dar sus alabanzas a Luna, que ya se acercaba al horizonte. Al terminar, se acercó a la hermana Helena, quien lo saludó con una sonrisa y varios gestos, listo para aprender. Sí. Cuando sonó una campana a lo lejos, Helena miró hacia el horizonte más allá del muro antes de volver a prestar atención a su compañera. Debería irme pronto. Pero aprendes rápido. Gracias. Eres una buena profesora. Aunque no era su forma habitual de comunicación, Arn estaba familiarizado con el aprendizaje de idiomas y el dominio de las palabras, un rasgo necesario para cualquier Skald. Ojalá pudiera anticipar que esto sería útil además de mantener a la monja dentro de su órbita.
No había visto más señales de que ella poseyera magia, pero supuso que tenía toda una vida de experiencia ocultándola. Imaginó que no usaba el velo negro ante su rostro solo por modestia, sino también para evitar que los demás notaran las mismas marcas que él. ¿Te sientes preparado para intentar una conversación breve? Sí, me siento preparado, respondió él imitando sus gestos y creyó verla sonreír bajo el velo. Dime tu nombre. Mi nombre es Arn. ¿De dónde eres? Soy del norte, de las Islas Verdes, respondió, intentando utilizar todas las palabras que recordaba de sus lecciones. ¿Por qué estás aquí? En el momento en que Elena terminó de firmar la pregunta, él percibió y vio su expresión angustiada. Lo siento, añadió, hablando rápidamente. No quise hacer esa pregunta. Arn se encogió de hombros. Evitar cualquier mención de sus circunstancias no mejoraría las cosas. Me tomaron prisionero. Vaciló, se dio cuenta de que por primera vez alguien le hacía preguntas con seriedad, sin juzgarlo ni tener motivos ocultos, sino simplemente para conocerlo, y él tenía la capacidad de responder sin tener que escribir tediosamente en una pequeña tablilla. Me quitaron la lengua, continuó. Mis palabras. Mi canción. No puedo cantar. Había más cosas que quería contar, pero su vocabulario de gestos estaba agotado, y tal vez fuera lo mejor. Quejarse con esa monja aquilana tampoco mejoraría sus circunstancias, y esa repentina necesidad de explicarse, de que sintieran lástima por su pérdida, no era más que debilidad. Lo siento, repitió, esta vez en su idioma silencioso. Me gustaría poder oírte cantar. Arn sintió que las emociones se le atoraban en la garganta y se maldijo a sí mismo por haber permitido que esa mujer se apoderara de él en lugar de lo contrario. No importa. Gracias por enseñarme. Sí, será mejor que me vaya. Se levantó del banco y tomó su bastón, apoyándose contra la pared del patio de entrenamiento. Con un gesto de la cabeza, la sacerdotisa se despidió del Skald y se fue. Capítulo 12. Los demás combatientes lo saludaron cuando abandonaron las áreas compartidas, encabezados por Man. El carro los esperaba en el patio del otro lado del edificio, junto con sus compañeros gladiadores. Arn subió a bordo. Ambos eran triarios, luchaban con lanzas. Arn se había entrenado contra ellos varias veces, sabía sus nombres, Cornelius y Héctor, pero nada más. Habiendo recorrido la ciudad por su cuenta, Arn comprendía mejor su geografía. Ahora sabía que el Ludus se encontraba al este, en lo que se consideraba el distrito del templo, con el gran templo lunar en su centro. En cuanto a la arena, se encontraba en el centro mismo de la ciudad, con amplios mercados y foros al otro lado, y el puerto más allá, que abastecía al resto con mercancías, incluso de Tiria. Comercio y entretenimiento, plata y sangre, ambos en el corazón de Aquila. Al llegar a su destino, dejaron el carro para seguir a Man a través de los túneles hasta la puerta designada. Trajeron y distribuyeron armas. Para entonces, la sensación del escudo atado a su muñeca le resultaba familiar y Arn la recibió con agrado. Cornelius, usa tu alcance o la lanza será inútil en ti. Incita a tu enemigo a atacar, le dijo Man al guerrero. Héctor, no muevas tu pierna tan hacia adelante que tu escudo no pueda protegerte a tiempo, continuó antes de mirar a Arn. Norteño, recuerda que serás tratado de la misma manera que trates a los demás. Arn sabía que se trataba de una advertencia, pero lo tomó como un estímulo si el maestro de armas no tenía ningún consejo real que ofrecer. Consideraba que su forma era buena, cualquier debilidad causada por sus heridas había desaparecido y se sentía como antes. Al menos en términos de esgrima. Apareció un funcionario, en cualquier momento. Esta vez Arn fue el segundo en lugar del primero y tuvo que esperar hasta que el oficial regresara, anunciando que su pelea sería la siguiente. Cuando Arn pasó bajo el rastrillo, imaginó por un momento que caería de golpe y lo empalaría. Por supuesto, tal cosa no sucedió. El Skald se paró sobre la arena una vez más, pero esta vez armado con magia. Desde el otro lado, se acercaba un triario. Eso ponía a Arn en desventaja en términos de alcance y significaba que tendría que ser agresivo para acercarse. Su pequeño escudo lo hacía más difícil, ofreciendo una protección limitada, aunque también ayudaba, ya que no estorbaba ni ralentizaba a Arn. Y una vez que pasó la lanza de su enemigo, tenía la ventaja con su espada que podía clavar o cortar según fuera necesario, a diferencia del arma de asta. Por segunda vez, el temible salvaje del norte aparece. Por último, mató a su oponente sin dudarlo, sediento de repartir muerte. Pueblo de Aquila, dadle la bienvenida al águila de sangre a nuestras arenas.
La gente rugió y aplaudió, aunque algunos también lanzaron gritos de desaprobación contra el despiadado norteño. Arn no les prestó atención. Eran insectos que por casualidad vieron a un águila que volaba muy por encima de ellos, incluso en su estado disminuido, el Skald se sentía muy superior. Si tenían que estar presentes, buscando entretenimiento a sus expensas, que así fuera, Arn había venido a reclamar una vida y así recuperar más de su magia. Luchar. Distraído por su propio desdén, Arn volvió a prestar atención a su entorno al oír el anuncio. En cuanto a su enemigo, no era partidario de las mismas tácticas que Maan había defendido con Cornelius. Sin dudarlo, el triario saltó hacia adelante y apuñaló con su lanza. Tal vez pensó que sería fácil golpear a un Veles ligeramente protegido. Si fue así, Arn demostró que estaba equivocado, interceptando la punta de la lanza con su escudo para desviarla. Rápidamente dio un paso adelante para contraatacar, pero su oponente lo había previsto y retrocedió en el momento en que su propio ataque resultó fallido. Ambos gladiadores aceptaron que esta lucha duraría más que su primer golpe, retrocedieron un paso y comenzaron a dar vueltas uno alrededor del otro, esperando una oportunidad. Los intentos de ataque con la lanza fueron rechazados. Arn no realizó ningún contraataque en esas ocasiones, sabiendo que su enemigo lo esperaba. Podrían continuar así un rato, cada uno esperando a ver quién flaqueaba primero y le proporcionaba la oportunidad al otro, pero Arn tenía la intención de usar la flecha oculta en su carcaj. Esperó hasta que recibiera otro golpe de prueba y realizó su propio ataque. Pero en lugar de perseguir directamente a su enemigo, estrelló su espada contra el mango de la lanza. Como estaba hecha de madera dura, la espada de Arn en circunstancias normales rebotaba o se atascaba, pero al activar la runa en su brazo, Arn recibió un don mágico y su arma atravesó el mango, astillándolo. La multitud rugió ante este inesperado acontecimiento y el triario se quedó mirando estupefacto su arma rota. Pero antes de que Arn pudiera seguir, un temblor se apoderó de su brazo derecho y sintió un dolor que le atravesó el cuerpo. Apenas podía sostener su espada. Al darse cuenta de esto, o simplemente al darse cuenta de sus limitadas opciones, el otro gladiador saltó hacia adelante, blandiendo su mango roto como si fuera un garrote. Arn lo desvió con su escudo, aunque la fuerza del golpe le lastimó la muñeca. Arn intentó contraatacar, pero apenas podía mantener la espada en su poder, y mucho menos asestar un golpe adecuado. El destino lo castigó por su arrogancia, y solo tenía un recurso: usar su gota de poder mágico y esperar que lo obedeciera en lugar de darle al destino una segunda razón para derribarlo. Arn dio varios pasos atrás para ganar tiempo y trató de considerar sus opciones mientras la multitud vitoreaba y abucheaba al ver que el tirio estaba a la defensiva. No podía lanzar sus runas principales, ya que carecía de la capacidad de hablar, necesitaba un golpe rápido y decisivo, como un hechizo lanzado a través de su espada. Si bien la mayoría de ellos serían visibles, no era un camino que tomar con miles de ojos sobre él, tenía una opción que podía seguir sin problemas: usar hechizos de su propia creación y con los que se había ganado su epíteto en las tierras del norte. Mientras el aquilano continuaba blandiendo su tosco garrote, Arn esquivó la espada y la arrojó de su mano derecha a la izquierda. Sus labios formaban palabras que no podía pronunciar por costumbre. Por suerte, esta habilidad no requería hablar. Arn recurrió al poder de los hechizos y desató su magia. Viajó desde su corazón hasta las yemas de sus dedos que sujetaban la empuñadura de una espada, y comenzó su canto de espada. La espada que tenía en la mano cobró vida propia y reaccionó con más velocidad de la que cualquier hombre corriente podría reunir, incluso un gladiador. Paraba todos los golpes del garrote, por fuertes o bien asestados que fueran, y le cortaba la pierna justo por encima de la protección de la greba. Con un grito, el aquilano cayó de rodillas y Arn le dio una patada en la muñeca, lo que le hizo soltar el mango roto. Preparándose, el tirio le agarró la barbilla con una mano y le apuñaló con la otra la espada. La sensación de que la vida del gladiador lo abandonaba para ser arrastrado por su verdugo hizo que Arn se sintiera eufórico. El poder volvió a él, alimentando la tierra siempre hambrienta en su interior donde crecía su magia. Y a su alrededor, la multitud gritó hasta quedarse ronca. El viaje de regreso a Ludus se hizo en silencio. Héctor y Cornelius habían perdido sus combates, habían resultado heridos y ninguno estaba de humor para conversar. Maan, claramente decepcionado con ellos, parecía más frustrado, si cabe, con Arn a pesar de su victoria. Cuando regresaban a Ludus, un guardia en el patio exterior interceptó al tirio. Una vez que te hayas bañado, el Dominus desea verte. Arn no se había reunido con Igneus desde su primera conversación en su estudio, ni había pensado mucho en él.
El lanista no tenía importancia para sus planes, el Skald había asumido que, siempre que ganara sus combates y ganara la moneda del hombre, estaría satisfecho. Después de limpiarse, Arn se encontró con uno de los guardias, que lo escoltó hasta el dueño de la casa. Su aspecto era muy parecido al que Arn recordaba, ropa descolorida y un aspecto ligeramente demacrado que sugería falta de prosperidad. Dado que los gladiadores de Zuludus ganaban un buen número de sus combates, esa no podía ser la razón, tenía que ser simplemente que a Ludus no se le permitía participar lo suficiente en los juegos. Por lo que Arn había oído, las escuelas más grandes tenían hasta 10 luchadores compitiendo en los All Days. Arn se preguntó cómo había acabado allí. El hombre modesto que estaba sentado al otro lado del escritorio no parecía el tipo de persona capaz de haber urdido un plan como ese, descubriendo a Arn y sacándolo de la arena para que recibiera tratamiento médico. Aunque su falta de buena suerte explicaba por qué estaba dispuesto a correr el riesgo de hacer trampas en los juegos. Arn se guardó todos estos pensamientos para sí. Igneous no se dignaba responder ninguna pregunta relacionada con esto, ni a Arn le importaba. Que el lanista creyera que se había aprovechado del Skald. Escuché que obtuviste tu segunda victoria. Tus ganancias fueron agregadas a las listas de gallos. 15 piezas de plata esta vez. Una expresión cruzó el rostro de Arn, no le gustaba tener que acercarse a ese sapo para obtener su moneda cuando la necesitaba, pero no valía la pena insistir en el tema. ¿Debo tomar esto como una señal de que te estás recuperando? No solo físicamente, sino también de tus otras capacidades. Arn miró hacia la puerta, donde el guardia esperaba afuera. Asintió lentamente. Al mismo tiempo, extendió su sentido de la magia. Le dijo dos cosas. El anillo en su brazo era un artefacto de naturaleza arcana, que ya conocía, aunque no su propósito. Además, Igneous llevaba un collar de oro debajo de su túnica, presumiblemente para protegerse contra la magia. No es que fuera de mucha ayuda, el oro era impuro, e incluso si no lo fuera, todavía podría protegerlo de maneras limitadas. Si Orn lo quería muerto, simplemente agarraría el escritorio y lo arrojaría encima del hombre. Sin darse cuenta de la línea de pensamiento de Arn, el lanista esbozó una leve sonrisa. Excelente. Aún falta más de un mes para los Juegos del Solsticio, así que no quiero que luches demasiado a menudo. No hay razón para que te arriesgues a exponerte. Le dije a Man que te mantenga en un horario más liviano. El Skald entrecerró los ojos, eso no encajaba con sus planes, pero se dio cuenta de la inutilidad de discutir con un hombre que solo seguía su propio consejo. Eso es todo. Puedes regresar a tu celda. Arn todavía sentía las secuelas de haberle robado la energía al gladiador en la arena, pero se disiparon más rápido que antes. Esperaba que la velocidad de su recuperación siguiera mejorando, si bien podía elegir con cuidado cuando arrebatarle la vida a alguien, todavía era incómodo quedarse en un estado tan debilitado después. También estaba ansioso por probar su nuevo poder recuperado. La semilla de Seirenel era la raíz de toda su magia, el árbol en el que crecían las ramas. Tendría que fortalecerlo aún más, ya que era el límite de cuán fuertes podían llegar a ser sus otros poderes, como su poder de hechizo o poder elemental. Aún así, el árbol era lo suficientemente fuerte como para que pudiera comenzar a despertar esos últimos poderes, que era la intención que Arn había elegido para su última matanza. Sentado en su catre, Arn sacó una piedra común y corriente que había cogido del patio de entrenamiento. Antes de que pudiera hacer nada, la puerta se abrió lentamente. Agarrando la piedra con fuerza, lanzó una mirada amenazadora al intruso, lo que lo molestó. Con una sonrisa lasciva, la ramera que lo había visitado en su victoria anterior apareció. «Hola, bruto salvaje. Escuché que mataste a un hombre hoy», dijo con voz sensual. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, agregó con naturalidad, «Entonces, ¿quieres algo esta noche o solo lo mismo que la noche anterior, sí?» Arn suspiró. Supuso que podría esperar un poco más, mientras sus dedos jugaban con la piedra. Hizo un gesto con la mano, indicando su indiferencia, y se tumbó en su catre. «Genio. Este es el trabajo más fácil». Se sentó contra la pared. «Por cierto, soy Iris. Espero que me pidas que me llame cada vez que no tengas ganas de divertirte». Se rió. Él levantó la cabeza y la miró fijamente. «Bien, es hora de estar tranquilos», dijo, dejando escapar el aliento. «Seré honesta, por más fácil que sea, me alegro de que otros hombres no sean como tú. Entonces me quedaría sin trabajo». Arn cerró los ojos. Incluso cuando finalmente estuvo solo, el Skald esperó.
Una vez que las lámparas del pasillo se apagaron, sumiendo el área en la oscuridad, Arn se sentó en su catre y sacó la piedra nuevamente. No importaba que no pudiera ver, sintió la pequeña piedra en la palma de su mano. Más que eso, la sintió con su magia. Para los tirios, la tierra era sagrada. No estos profanos reinos del sur, sino todo lo que se encontraba al norte del río Frosten. Ellos protegían la tierra y, a cambio, ésta les otorgaba poder. Y ahora, Arn había dado el primer paso hacia su dominio sobre la tierra. En la oscuridad, la pequeña piedra flotaba hacia arriba, suspendida en el aire mientras se sometía a su magia y obedecía sus órdenes mentales. Capítulo 13. Su runa de sutileza estaba activa, suprimiendo cualquier sonido, haciéndolo fundirse en las sombras. Acechando entre las tiendas, manteniéndose alejado de los anillos de luz que proyectaban las antorchas. Usando su sentido de la magia para sentir las vibraciones a través de la tierra de cualquier movimiento, ocultándose cada vez que un soldado salía de una tienda o un centinela se movía en su dirección. Buscaron, observaron, intentaron adivinar dónde encerrarían a los prisioneros. El campamento era pequeño, había una docena de tiendas para buscar, aunque el obstáculo era la necesidad de permanecer ocultos. Un repentino estallido de poder. La comprensión de que él no era el único que ejercía magia esa noche, en ese lugar. Una emboscada. Ni siquiera las pesadillas podían arruinar el humor de Arn. Si bien poder mover piedras de un lado a otro era muy distinto a cuando podía rasgar la tierra, Arn ahora podía sentir el suelo bajo sus pies, una habilidad natural para todos los tirios que ejercían la magia, una de las primeras que desarrollaron, y una vez más suya. Aunque, como sospechaba, la tierra tan al sur, en un lugar tan sobrecargado de gente, parecía muerta. No había sensación de vitalidad, ningún rejuvenecimiento que estallara para suceder en primavera. Solo piedra seca, como una cáscara disecada. Habiendo obtenido una victoria ayer, parecía razonable pedir permiso para entrar a la ciudad. Si le preguntaban, siempre podría alegar que necesitaba rendir homenaje a sus dioses por su victoria en la arena. No le hicieron preguntas. Man simplemente gruñó y le indicó con un gesto que volviera a entrenar. Una vez que el entrenamiento del día llegó a su fin y Arn se hubo lavado y comido, abandonó el Ludus. Para llegar a los muelles del extremo occidental, debía atravesar el centro de la gran arena y los foros que albergaban mercados, debates y otras facetas de la vida pública. A pesar de no ser aquilano, Arn tenía experiencia en ellos. Las tribus tirias dependían de sus propias asambleas, grandes o pequeñas, para resolver los problemas, ya fueran entre la gente común o entre las tribus. A veces, incluso podían hablar de asuntos que concernían a toda Tiria, por lo general durante el gran solsticio. El año pasado, Arn había hablado en el debate, argumentando en contra de unas relaciones más estrechas con el imperio aquilano. El hecho de que ahora caminara por las calles de su capital parecía una broma del destino. Al llegar a la cabaña del maestro del saber, Arn llamó a la puerta y entró. El anciano levantó la vista con una sonrisa torcida, sentado en el suelo con un puñado de huesos tirados al suelo. Me dijeron que esperara tu regreso, aunque no imaginé que llegarías tan pronto. Arn frunció el ceño. Él nunca había usado runas o huesos para predecir el futuro, y prefería la magia con un propósito tangible, donde el resultado y las consecuencias pudieran sentirse y verse inmediatamente. Supongo que estás aquí por tu próxima runa. El escalda sintió, sintiéndose impaciente. Te enviaré a ver a Lucius. Está más arriba en el distrito, más cerca de los muelles. Es una gran taberna con un cartel que representa un barco con un mástil roto. Eso parecía poco creativo para un bar junto al puerto, incluyendo el hecho de que parte del nombre fuera un elemento roto, pero, después de todo, las tabernas estaban dirigidas por camareros, no por scalds. ¿Cuál es la runa que quieres que haga? La prepararé, en caso de que te encargues de tu próxima tarea. Otra elección ante él. Si bien recuperar su velocidad sobrenatural agudizaría aún más su ventaja sobre otros luchadores, Arn no la necesitaba para ganar. Era hora de considerar otra preocupación, asegurarse de que sus hazañas en la ciudad pasaran desapercibidas. Arn sacó su tableta, tomó el lápiz y trazó una sola marca. Elgia sintió. Es sutileza. Arn localizó el lugar sin problemas, era, con diferencia, la estructura más grande de la calle. Al entrar, encontró lo que él describiría como una taberna de mala muerte, llena de personajes desagradables. Todos los clientes parecían armados con al menos una daga, y muchos tenían cicatrices que indicaban que habían estado en líos.
Los dados y las cartas sobre las mesas, entre pequeños montones de monedas, mostraban juegos de azar en curso. En cuanto al personal, algunos parecían demasiado ligeros de ropa para el clima primaveral y ofrecían otros servicios además de servir bebidas. Dada la apariencia y el comportamiento de Arn, probablemente encajaba con la clientela. Manteniendo la capucha de su capa levantada, se acercó al tabernero y levantó su tableta. ¿Lucius? No sé leer, amigo. ¿Qué quieres? ¿Cerveza, vino, coñac? Respondió el joven mientras limpiaba una taza sucia con un trapo que parecía que solo podía añadir más suciedad. Arn sacudió la cabeza, suspiró y volvió a tocar la palabra en su tableta. Mira, levanta un dedo. Cerveza, vino o brandy. 1, 2, 3. No ha venido a beber, imbécil, espetó una de las camareras, poniéndose detrás de la barra para llenar 2 jarras. Quiere a Lucius. Señaló con la cabeza hacia su derecha. Está en la trastienda, por ahí. Aunque se enfadará si lo molestas sin un buen motivo. Arna sintió con gratitud y comenzó a alejarse. ¿Cómo una chica sencilla como tú sabe las letras? ¿No había un templo en tu barrio? Sí, pero solo fui a mirar a la sacerdotisa de Luna, ¿no? Se rió el camarero. Cualquier respuesta de la camarera se perdió entre el ruido de la conversación en voz alta y las risas estridentes. Arn miró a derecha e izquierda mientras atravesaba la habitación y casi se estremeció al reconocer un rostro familiar. En el regazo de un marinero, sirviéndole licor, estaba sentada Iris. La chica se rió de algo que había dicho su actual cliente, algo que Arn no pudo oír a través de la cacofonía de la habitación. Se apresuró a ponerse la capucha y a protegerse también el rostro con la mano mientras pasaba apresuradamente junto a su mesa. Unas puertas dobles impedían el paso, aunque no estaban cerradas con llave. Arn las empujó y cruzó rápidamente el umbral para encontrar una habitación con 3 mesas, todas ocupadas por hombres que hacían lo mismo que en la sala común, jugar y beber. También había algunos que fumaban pipas, lo que hacía que el aire fuera denso. Al ver a un extraño con cicatrices y la capucha puesta entrar en su espacio, varios de los matones se pusieron de pie, con la mano ya en la daga. «Tienes 2 respiraciones para explicar lo que estás haciendo aquí», gruñó uno de ellos. La risa atravesó la neblina de humo y la tensión. «Eso es demasiado tacaño de tu parte, Pulgares». Lucio se puso de pie y sonrió. «Este buen muchacho no habla mucho y dudo que pueda escribir tan rápido». «Tranquilos», añadió, haciendo un gesto para que sus hombres se sentaran. «Este muchacho Tidio es amigo del sistema». Mientras obedecían, Lucius le hizo un gesto a Arn para que lo siguiera mientras caminaba hacia una escalera en el otro extremo de la habitación. «Venid. Esta noche os encontraréis con el jefe». Lucius condujo a Arn por unas escaleras de caracol y atravesó pasillos estrechos y puertas bajas. En lugar de intentar ahorrar en costes de construcción, Arn pensó que serviría para poner en desventaja a cualquier atacante, acorralándolos y obligándolos a agacharse. Su camino los llevó a subir varios pisos. Arn había notado que el edificio era más alto que cualquier otro de la calle, pero no se había parado a pensar por qué. Parecía que al propietario, y aparentemente también al capataz de Arn, le gustaba estar por encima de la gente común, o simplemente le gustaba la vista del puerto. Llegaron a un pasillo y lo siguieron hasta el final, donde Lucius llamó a una puerta elaborada con tallados. ¿Qué? Se escuchó un grito desde adentro. «Jefe, soy yo. Tengo al Tidio conmigo. Dile a ese viejo bastardo que espere». «No es el jefe. Es el mudo». El sonido apagado de alguien arrastrándose llegó hasta ellos. «Está bien. Entren». Cuando la puerta se abrió, se reveló una habitación con más lujo del que Arn hubiera esperado encontrar en cualquier lugar de los muelles, pero especialmente en una taberna como esa. Una alfombra gruesa yacía en el suelo y las ventanas tenían cristales. Los muebles, al igual que la puerta, estaban tallados con un esfuerzo extra dedicado a la apariencia y tratados para darles un color oscuro. La habitación contenía lo que uno esperaría del estudio de un comerciante o algo así, un escritorio y cajones, sillas cosidas con tela y estantes con libros de contabilidad o similares. En cuanto al ocupante, llevaba un jubón de terciopelo sobre una camisa de seda. Años de vida fácil habían dejado una marca en su cuerpo, dándole un aspecto hinchado, reforzado por el hecho de que su silla era demasiado pequeña para él. Le faltaba la punta de la nariz, lo que le daba un aspecto plano como el hocico de un cerdo. No estaba solo, una de las chicas que también trabajaba en la sala común estaba a un lado, subiéndose el vestido.
Vete, cariño, dijo con voz profunda. Tengo asuntos que tratar. Ella pasó apresuradamente junto a los recién llegados. Lucius no la miró 2 veces, sino que se sentó en una de las sillas. Adelante, Tyrion. Siéntate. Me estás poniendo nervioso, ahí de pie con esa mirada, rió el jefe. Soy Magnus, el humilde propietario de este elegante establecimiento. ¿Has oído hablar de mí? Arn finalmente se sentó, sacudiendo la cabeza. Bueno, el viejo Elgi trabaja para mí, al igual que el querido Lucius. Así que esa pequeña tarea que realizaste en los campos de sangre, en los barrios bajos, lidiando con esos desgraciados, la hiciste por mí. Sonrió afable, como si estuviera hablando del precio de la lana en lugar de cómo había ordenado la muerte de 3 personas. Aunque, como el que los había matado, Anne difícilmente podía alegar indignación. ¿Debo deducir de tu presencia que estás dispuesto a realizar otra tarea? El mismo pago que antes. Anne asintió lentamente. Bien. Honestamente, tu pequeña excursión a los barrios bajos fue más bien una prueba para ver si Elgi exageraba. Magnus tamborileó con las yemas de los dedos sobre el escritorio. Las recompensas como la que exiges, que implican tanto una piedra elaborada por un mago de la tierra como uno de tus maestros de runas del norte, son caras. Así que esta próxima tarea será igualmente exigente, aunque para alguien de tu especie, frunció el ceño y miró a Lucius. ¿Cómo lo llamaste? Una espada mágica, jefe. Cierto. Para alguien con magia y habilidad con la espada como Elgi afirmó, no debería ser un problema. Arn sacó su tableta y escribió, ¿cuál es la tarea? Magnus sonrió. Al noreste de aquí, más allá de los campos de sangre, encontrarás una taberna muy parecida a esta, llamada el Medio Cerdo, dirigida por una perra despiadada llamada Vera. No puedes confundirla, le falta una oreja. La quiero muerta. No me importa mucho cuándo ni cómo, siempre y cuando lo hagas. ¿Espada? Magnus miró a su subordinado, confundido. ¿Qué quiere decir? Oh, nuestro hombre no usa su propia espada. Tal vez sea una cosa de Tyrion. Lucius miró a Arn. De todos modos, no hay problema. Te dejaremos una espada en el bar. No es lo más extraño que la gente ha aprendido de aquí, sonrió. Bien. Lucius se ocupará de todos esos detalles, afirmó el jefe. ¿Tenemos un acuerdo? Arn asintió. Magnus sonrió a sus secuaces. Me gusta este tipo. No interrumpe y no hace preguntas innecesarias. Muy bien, váyanse. Lucius, deja que nuestro nuevo amigo tenga lo que quiera por cuenta de la casa. Lo tienes, jefe. Lo único que Arn quería era irse, lo que hizo rápidamente después de rechazar varias ofertas para satisfacer sus apetitos. La taberna no le ofrecía nada de lo que Arn deseaba, y el tiempo siempre era un problema en sus excursiones nocturnas. Irse inmediatamente le ofrecía a Arn la oportunidad de hacer una exploración rápida antes de tener que regresar a Ludus. Mientras caminaba por las calles, escuchó la última campana del día, que anunciaba las 2 horas conocidas como la hora del lobo. Arn tenía hasta entonces antes de que cerraran las puertas de su descortés hogar. Aceleró el paso y cruzó la mitad de Aquila en dirección noreste hasta que vio el cartel con la mitad de un cerdo, la mitad delantera. Entró con la capucha puesta. El lugar le recordaba al establecimiento que acababa de abandonar, pues ofrecía aproximadamente los mismos servicios a la misma clientela. Las monedas y las bebidas fluían a raudales y Arn parecía ser el único cliente desarmado. El camarero le dirigió una mirada aburrida y habló con una voz que reflejaba la misma emoción, cerveza, vino, brandy. Parecía que era una taberna de la misma clase, hasta el último detalle. Arn levantó un dedo y sacó una moneda de plata de su cinturón, recibiendo a cambio unas cuantas piezas de cobre y una jarra. Arrastró un taburete hasta un rincón, todas las mesas y sillas estaban ocupadas, y se sentó a beber su agua de cebada mientras observaba la sala común. Observó quiénes de los que iban armados parecían ser clientes y quienes tenían la costumbre de entrar en las trastiendas o subir las escaleras como si fueran trabajadores del lugar. Vio también a su objetivo, como le habían prometido, una mujer con una sola oreja y la confianza en sí misma que le daba el ser dueña del lugar. Cuando el tiempo empezó a apremiar, Arn se fue y con pasos rápidos emprendió su regreso a Ludus. En el camino, consideró lo que había aprendido. Esta sería una tarea mucho más difícil que la anterior. El lugar estaba abarrotado, bien iluminado y lleno de personas capaces de luchar, en caso de que Arn fuera descubierto en su propósito.
Además, el Skald también había conseguido hacerse una idea de para quién exactamente había llevado a cabo esta tarea. Este tipo hinchado, Magnus, dirigía algún tipo de empresa criminal. Considerando la ubicación junto a los muelles, lo más probable es que implicara el contrabando como principal fuente de ingresos. Dado que había enviado a un forastero en lugar de uno de sus propios secuaces de confianza para lidiar con 3 siervos en los barrios bajos, sugería que su alcance se limitaba al distrito portuario, y tal vez a las partes vecinas de la ciudad al sur de allí. Dado que el cuartel general de Vera se encontraba justo al este de los barrios bajos y que Magnus la había elegido como próximo objetivo, Anne sintió que podía deducir la capa más profunda de la situación. Ella tenía que ser una rival, que dirigía su propia red criminal, y probablemente ella era la razón por la que Magnus no podía enviar a su propia gente a los campos de sangre, como llamaban a ese distrito ruinoso. A Arn no le importaba en absoluto, no veía otro recurso para recuperar sus runas y no tenía reparos en matar a un criminal en nombre de otro. Pero se sentía un poco más cómodo al tener una mejor idea de con quién se estaba enredando, ya fuera con amigos o con enemigos, especialmente dadas sus circunstancias volátiles, que hacían parecer probable que algunos pudieran pasar de una categoría a la otra. Capítulo 14. El sonido de las armas de madera golpeándose entre sí resonó por el patio, intercalado con varios estallidos de triunfo o frustración, mientras los gladiadores de la casa Igneus se entrenaban. La mente de Arn estaba en otra parte, en sus pensamientos, repasó la taberna del día anterior, considerando la mejor manera de abordar el asunto. Tendría que hacerlo de noche, durante la tarde sería demasiado llamativo y el lugar estaría abarrotado de gente. Con suerte, incluso si una taberna como esa probablemente atendiera a los clientes hasta altas horas de la madrugada, la caída de la noche lo vería tranquilo y Arn tendría la oportunidad de entrar. Si bien escabullirse del ludus conllevaba su propio riesgo, también le daba a Arn más tiempo para hacerlo en lugar de si se iba por la noche y tenía que regresar antes de la última campanada. Gracias a su runa, tenía la fuerza para escalar la pared y salir. Una espada, aunque afortunadamente hecha de madera, lo golpeó en la cara. Titus, su oponente, se rió, especialmente al ver el ceño fruncido en el rostro del tirio. Antes de que pudieran continuar con su combate, Man se acercó y se interpuso entre ellos. ¿Cómo sucedió eso, nórdico? ¿Cómo dejaste que se acercara tanto para golpearte con su corto alcance? Arn miró el gladius que empuñaba Titus y miró a Man, cansado de que le hicieran preguntas que le llevarían demasiado tiempo responder. De todos modos, no llevaba su tableta al entrenamiento, dada la facilidad con la que podía romperse durante los esfuerzos físicos. Dime, exigió Man. Usa tus señas. La hermana te ha enseñado, ¿no? La sorpresa llenó el rostro de Arn y rápidamente señaló, ¿entiendes? No soy el primer luchador silencioso que he entrenado, respondió el maestro de armas. Aunque el último fue hace muchos años, lo admito, pero lo recuerdo bastante bien. Así que, dime por qué fallaste. De repente, Arn perdió su excusa para no tener que explicarse. Estaba distraído. En la arena, especialmente dada tu reputación, eso significará la muerte, le dijo Man bruscamente. ¿Un golpe en la cara como ese? No te recuperas antes de que sea demasiado tarde. Si esto vuelve a suceder, ya no podrás entrenar, sino trabajar con el equipo durante los próximos 5 días. Detrás del maestro de armas, la sonrisa de Titus se ensanchó. Ser eliminado del combate era considerado una de las peores humillaciones en el ludus, y también significaba que a Arn no se le daría ninguna pelea en la arena en el corto plazo. Aunque esa amenaza por sí sola fue suficiente para que Arn se concentrara, ver la sonrisa burlona de su oponente también ayudó. No volverá a suceder. Que no se vaya. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Gritó Man, dándose la vuelta para sermonear a sus otros combatientes. Después del entrenamiento, Arn fue a ver a Gaius, el empleado que se ocupaba de los asuntos de la escuela y de sus gladiadores, incluida la custodia de su dinero. Arn levantó su tablilla. Quiero mi moneda. Estoy seguro de que estás deseando gastarlo en bebida y prostitutas, comentó el aquilano de ojos pequeños, sacando un libro de contabilidad y pasando la página con las últimas entradas. 15 monedas de plata por Arn, Tirio, leyó, dando un suspiro. No parece que valga la pena llevar registros. Ajustó la columna a cero, escribió la fecha del día y abrió un cajón para sacar una corona y 5 monedas de plata. Listo. Arn tomó las monedas de la mesa y las colocó en la palma de su mano, y se fue. Como siempre, el oro le picó la mano, como una avispa.
Esta pequeña cantidad no fue suficiente para suprimir su magia, pero la sensación fue un duro recordatorio de lo que el odiado metal podía hacer. Una vez solo, Arn guardó la moneda de oro dentro de su cinturón, junto a su aguja, la plata la arrojó en un bolsillo. Era el día de Mandai. Después de la cena, algunos de los combatientes regresaron al patio para rezar con la hermana Helena. Con los pensamientos todavía concentrados en su tarea, Arn no estaba de humor para practicar las señas, pero tomó en serio el consejo de Man sobre evitar las distracciones para concentrarse en el asunto en cuestión. Acompañó a la monja hasta el banco y, una vez que terminó su ritual, centró su atención en sus lecciones. ¿Sabías que Man sabe hacer señas?, preguntó Arn mientras practicaba la conversación. No lo hice. Él debió haberlo aprendido mucho antes de que yo comenzara a venir aquí. Supuse que no le enseñaste, o habrías mencionado que él también lo sabía. Sí, debe ser agradable. Otra persona con la que puedes hablar. Supongo. Echo de menos tener una excusa para no responder a las preguntas. La hermana estalló en una risa sorprendida debajo de su velo, interrumpiendo cualquier señal que hubiera estado a punto de hacer. ¿Por qué vienes aquí? Arn pensó que lo mejor sería seguir preguntando, para que la hermana hablara de sí misma en lugar de él. ¿Tu diosa lo exige? Helena sonrió, apenas perceptible bajo el velo. No. Pero te vuelves loca quedándote en un convento todo el día, todos los días. Todas las hermanas hacemos trabajos diferentes. Todas las mañanas doy clases a los niños del barrio. Otras atienden a los enfermos, etc. A quien necesite ayuda. Parece un buen trabajo. Parecía una pérdida de tiempo, pero cada uno tiene sus propias ideas. Escúchame, mírame a mí, que soy yo quien habla. Se supone que eres tú quien debe practicar, no yo. Está bien. Aprendo al verte. Cuéntame sobre tu convento. Ella movió un dedo en el aire. No. Dime algo. ¿Qué significa tu nombre? Significa águila. Mi pueblo. Arn no tenía los gestos necesarios para explicar que se trataba de una de las 9 tribus tirias y que cada una de ellas tenía su propio animal sagrado. Tal vez fuera lo mejor, se dio cuenta de que se sentía tentado de hablar con esa monja, de conversar con otro ser humano, incluso cuando acababa de decirse a sí mismo que debía desviar la conversación de su propio tema. Encontrarás muchas águilas en Aquila, dijo Helena con una sonrisa ensombrecida, en referencia al estandarte imperial del reino. Levantó la vista, aunque no miró ningún estandarte que ondeara, pues no había ninguno, sino el cielo nocturno que se oscurecía. Debo irme. Te veré dentro de 5 días. Nos vemos dentro de 5 días, respondió Arn, repitiendo los gestos que ella le había hecho. Cuando ella se fue, él también levantó la vista para pensar en la razón por la que debía llevar a cabo su misión asesina esa noche o esperar otro mes. La luna era nueva y no arrojaba luz sobre la ciudad. Arn tenía cierta experiencia en escabullirse e infiltrarse en fortalezas enemigas, pero siempre contaba con el poder de su magia para ayudarlo, lo más importante, su runa de sutileza que atraía sombras hacia él y amortiguaba cualquier ruido. Resulta irónico que no pudiera usar esa habilidad para esta tarea, pero solo recuperaría la runa al completarla. Podía esperar, por supuesto, pasar unas cuantas noches más en la taberna, aprendiendo más sobre su objetivo y la mejor forma de acercarse, hasta que pasara un mes, lo que le proporcionaría la siguiente noche adecuada para escabullirse de Ludus. Pero el tiempo no le pareció un amigo a Arn, por más precauciones que tomara, siempre corría el peligro de ser descubierto o desenmascarado. El lanista conocía su secreto, aunque los matones de los muelles desconocían su identidad, sabían que tenía magia, y si descubrían que era un gladiador, estaría a su merced para ser extorsionado. Y además de la prisa de Arn por recuperar sus poderes, también estaba el asunto de la venganza. Arn había hecho un juramento y no podía quedarse de brazos cruzados noche tras noche. Sus propias palabras lo impulsaron a actuar con los dioses como testigos, y una demora interminable podría robarle su oportunidad. El hombre que le había arrebatado todo a Arn necesitaba morir por su espada, no por su corazón, rindiéndose después de darse un festín de carne o cualquier otra razón frívola. Con todos estos argumentos dándole vueltas en la cabeza, que tal vez solo sirvieran para enmascarar su impaciencia, Arn esperó hasta el anochecer, cuando los guardias hicieron el último recuento y se marcharon. Una vez que pareció razonable que todos estuvieran dormidos, el tirio se escabulló hacia el patio. Los muros impedían que la luz de la ciudad llegara al recinto y, sin la luna, estaba completamente oscuro. Arn se acercó a la pared e invocó su runa de fuerza para que le otorgara fuerza.
Lo hizo de mala gana y con dolor, pero obedeció de todos modos y Arn saltó por la pared, con el doble de la altura de un hombre alto, y sus manos agarraron la parte superior de la mampostería. Con otro impulso de fuerza, levantó su cuerpo y luego descendió por el otro lado. Arn aterrizó en el suelo y movió la cabeza de un lado a otro. El callejón estaba oscuro y no había nadie alrededor. Estaba fuera de Ludus, era un hombre libre hasta el amanecer. Capítulo 15. Lo primero que hizo Arn fue buscar una espada. No tuvo problemas, salvo que el camarero de The Broken Mask todavía no sabía leer, así que tuvo que ir a buscar a la camarera que sí sabía. Una vez que comprendieron que el arma que estaba debajo del escritorio estaba destinada a Arn, se la entregaron sin rechistar, como si entregar espadas fuera simplemente otra parte de sus rutinas de trabajo. Era un gladius, aunque no el mismo que le habían dado a Arn antes, ya que no tenía las marcas de ninguna legión. Arn se lo ató al cinturón mientras se marchaba rápidamente, ya que tenía otra larga caminata por delante. Se preguntó si debería haber pedido una espada más larga, más adecuada a su estilo de lucha. Por otro lado, la espada corta era más fácil de ocultar debajo de su capa y, considerando la cantidad de personas que usaban este tipo de arma, llamaba poco la atención incluso si la veían otros. Una vez en el otro bar, Arn compró una jarra de cerveza y se retiró a un rincón. Apenas bebió un poco, derramando la bebida cuando pudo sin que se dieran cuenta. Una vez que se quedó sin nada, regresó al bar y pidió otra. De esta manera, dio su mejor impresión de viajero hosco, gastando su dinero duramente ganado para emborracharse mientras vigilaba el lugar subrepticiamente. No había señales de su objetivo todavía, lo que podría significar que ya se había retirado al piso de arriba. Arn supuso que tenía su dormitorio en el segundo piso, o que estaba completamente ausente. Su paciencia finalmente se vio recompensada cuando, en su sexta taza, la mayor parte de su plata había desaparecido. Las puertas de una trastienda se abrieron de golpe. Un hombre atravesó la zona a toda prisa, se estrelló contra una silla y provocó risas. Cuando pasó corriendo junto a Arn, el Skald echó un vistazo a lo que le había hecho salir. Tenía un corte en la mejilla y una mano apretaba la otra contra el pecho, los dedos parecían hinchados y rotos. Tras vaciar su jarra, Arn se dirigió al bar e hizo una señal para que se la rellenaran mientras señalaba con el pulgar por encima del hombro hacia las puertas, todavía balanceándose por la apresurada marcha del hombre herido. Otro tonto que debe dinero y no puede pagar, le explicó amablemente el camarero mientras llenaba la taza de Arn. Será mejor que te asegures de beber solo lo que puedas pagar, amigo. Arn le entregó algunas monedas de cobre y regresó a su silla. Unos momentos después, vio a una mujer con una sola oreja salir de la trastienda y subir las escaleras. Arn esperó todo lo que pudo, ya que no podía saber si Vera tenía otras tareas que la mantenían despierta. Supuso que en algún momento tendría que irse a la cama, así que le dio todo el tiempo que pudo. Cuando faltaban pocas horas para el amanecer, decidió finalmente actuar. Al salir de la taberna, Arn se puso la capucha y caminó alrededor del edificio. Tenía un patio trasero amurallado, lo que permitía entregar y almacenar suministros. Arn se aseguró de estar solo en el callejón, invocó su runa e hizo lo que había hecho en el Ludus, escalando el obstáculo de un solo salto. La suerte le favoreció a esa hora tan avanzada, el patio estaba vacío. Ahora se le presentaba la siguiente dificultad. No podía arriesgarse a entrar en el edificio y recorrer el pasillo, buscando habitación tras habitación. Pero Vera tenía que tener su dormitorio en el piso superior, ya que la planta baja estaba ocupada por la taberna. Al levantar la vista, Arn vio 4 ventanas, todas con contraventanas. Como antes, Arn saltó hasta que su mano pudo agarrarse al alféizar de la ventana. Con la otra, abrió una contraventana y se arrastró hacia arriba para mirar dentro. La falta de luz de luna y la consiguiente oscuridad ofrecieron otro obstáculo, pero Arn tuvo la impresión de que estaba mirando hacia un estudio. Dejándose caer al suelo, Arn supuso que Vera mantenía su habitación cerca por conveniencia. Con esto en mente, repitió el procedimiento con la ventana más cercana, saltando para agarrarse al alféizar, abrir a la fuerza la contraventana y mirar dentro. Esta vez, vio la silueta de una cama y un débil ronquido llegó a sus oídos. Con cuidado, Arn se incorporó un poco más, pero justo cuando estaba a punto de cruzar hacia la habitación, vio un hilo fino tendido sobre la ventana. Imaginó que estaba atado a algo que haría mucho ruido si se rompiera. Satisfecho consigo mismo por haberlo notado, Arn se incorporó un poco más y maniobró hábilmente alrededor del hilo. Arn había entrado.
Sacó su espada y miró a la mujer dormida para asegurarse de que, efectivamente, tenía una sola oreja. Era hora de atacar. Dudó. Si bien Arn había matado a muchas personas, siempre lo habían enfrentado con un arma en la mano, y tampoco tenía nada en contra de esta mujer. Una parte de Arn se oponía a lo que era un asesinato a sangre fría. Sin embargo, otra voz le susurró que, dada la magia de Arn, no importaba si alguien se enfrentaba a él durmiendo o blandiendo un arma, no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. Los gladiadores que había matado en la arena tampoco lo habían ofendido, ni tenían muchas posibilidades de resistirse, y Arn los masacró a todos de todos modos, incluso saboreándolo porque le permitía recuperar sus poderes. Y aunque esa mujer tal vez no le hubiera hecho nada a Arn, no era precisamente una inocente, nadie pagaba a los magos para que asesinaran a gente decente. Y el último argumento, quizá el más convincente, que Arn se dijo a sí mismo, si hacía esto ahora, sin que nadie lo molestara, podría aprovecharse de su vida para seguir alimentándose. Dejando a un lado las dudas, Arn le tapó la boca con la mano libre y usó la espada que tenía en la otra para apuñalarla en el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, desorbitados. Trató de abrir los labios y soltar un grito, pero fue en vano. Arn sabía dónde golpear, entre las costillas, y la muerte llegó a ella en un instante. Cuando la vida abandonó su cuerpo, Arn la agarró y la introdujo en su interior, haciendo que su árbol de Seir creciera otra rama. Con esta pieza de magia robada, el elemento del agua volvería a doblegarse a su voluntad. Como siempre, la euforia fue inmediatamente reemplazada por la reacción esperada, aunque la experiencia pasada ayudó a Arn a superarla. Su visión se nubló, pero no por mucho tiempo, sus rodillas se doblaron y cayó al lado de la cama, pero momentos después, pudo ponerse de pie nuevamente, aunque todavía sintiendo náuseas. Recordando lo que les había pasado a los cadáveres de aquellos a quienes había chupado, Arn tomó su espada y la sacó del cuerpo. Invocando su runa, la decapitó de un solo golpe, destruyendo cualquier posibilidad de que se levantara de nuevo como Draug. Arn, que todavía se estaba recuperando de la reacción de su sanguijuela, se quedó paralizado al oír que llamaban a la puerta. Vera. Perdón por despertarte. Entraré si te parece bien. Arn, que se apresuró a salir, arrojó su espada por la ventana y saltó al alféizar para agacharse y huir. En su prisa, se olvidó del hilo, que se rompió, haciendo que un plato y 2 copas cayeran al suelo con mucho ruido. Vera. La puerta se abrió de golpe y el guardia miró del cadáver decapitado que yacía en la cama a la figura que saltaba por la ventana. Auxilio. Asesinato. Arn estaba en el suelo. No podía ver su espada ni le importaba, no estaba en buenas condiciones para luchar y su mejor oportunidad era huir. Arn corrió por el pequeño patio, se preparó y reunió fuerzas una vez más para saltar al muro. Cuando estaba a punto de agacharse, miró por la ventana y vio al guardia que le lanzaba un cuchillo. Si Arn hubiera tenido una espada en la mano, podría haber usado su canto de espada para interceptarla, o, si hubiera tenido su runa de rapidez, podría haber atrapado el arma en el aire. No tenía ninguna de las dos cosas, y la espada se clavó en su cintura izquierda. Gimiendo de dolor, Arn sacó el arma y la arrojó lejos antes de dejarse caer de la pared. Tambaleándose, logró escapar hacia la oscuridad circundante de los callejones. Una vez que Arn se distanció de los posibles perseguidores, se desplomó en el suelo. Entre el castigo por la sanguijuela y la herida de arma blanca, estaba en un estado de shock. Con una mano apretaba la herida, mientras que con la otra intentaba arrancarse una parte de la camisa y usarla como trapo para detener la hemorragia. Sabiendo que lo estarían buscando, se puso de pie y reanudó su carrera a trompicones, mientras su mano izquierda empujaba un paño contra su herida. Con la mano derecha desató la vaina vacía que tenía a su lado y la arrojó lejos. Arn había pensado ir al muelle y cobrar su pago inmediatamente, pero ahora eso resultó ser demasiado ambicioso. Tendría que hacer el doble de viajes y necesitaba llegar a un lugar seguro lo más rápido posible. Afortunadamente, había pasado por allí la noche anterior e incluso en su estado actual recordaba la ruta. Aunque nunca hubiera imaginado una reacción así antes, la visión del muro que rodeaba el patio de entrenamiento de Ludus fue una visión bienvenida. Un último esfuerzo, usando su runa una vez más, y escaló el obstáculo. Tan rápido como pudo, regresó a su celda. Con el agua de su jarra, lavó su herida antes de convertir lo que quedaba de su camisa en vendajes que le envolvieron todo el cuerpo. Finalmente, cuando Arn se echó en su catre, se secó el sudor frío de la frente. Necesitaba descansar, no tenía ni idea de cómo iba a afrontar el entrenamiento del día siguiente.
Apenas había cerrado los ojos cuando, a lo lejos, se oyó el tañido de la primera campana. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 16. Al oír a sus compañeros gladiadores salir de sus celdas y reunirse para desayunar, Arn se dio cuenta de que no podía esperar superar el entrenamiento. La falta de descanso y la pérdida de sangre lo volvían lento. Man se daba cuenta inmediatamente de que algo iba mal y no podía justificar una puñalada. Solo podía pensar en un único recurso, aunque tal vez fuera porque su estado actual disminuía su capacidad de pensar. Poniendo en práctica su plan, se quitó las vendas ensangrentadas y las metió en el heno de su catre. Con pasos inseguros, Arn se dirigió al patio de entrenamiento. En ocasiones anteriores había notado un clavo doblado que sobresalía de la madera, que ahora tenía que servir como una espantosa salvación. A pesar de su condición debilitada, la magia todavía le obedecía y Arn usó su fuerza para sacar el clavo. Dudó un momento, apretando los dientes antes de finalmente hundir el metal afilado en su herida. El dolor amenazaba con abrumarlo, haciendo que sus ojos se oscurecieran. La pérdida de sangre tampoco ayudó. Salió del patio de entrenamiento y se dirigió a trompicones hacia el taller del médico. ¿Qué pasó? Arn yacía con los ojos cerrados. El dolor y la incomodidad le impedían conciliar el sueño, aunque el cansancio le impedía prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Aún así, reconoció la voz como la de Man. El tipo tenía un clavo en el costado, respondió el médico. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Bueno, hay muchos elementos de madera viejos por aquí que podrían ser reemplazados. O tal vez era un gancho que colgaba de alguna pared en algún lugar, especuló el anciano. No debería causar daño derribar a un guerrero entrenado. Para ser honesto, parecía más bien una herida de arma blanca. Y el clavo estaba profundamente clavado en él, como si alguien lo hubiera usado como cuchillo contra él. Siguió un momento de silencio. Tendré que investigar esto, dijo finalmente Man. Y trasladarlo a la sala interior. Continúen con los tratamientos. Limpié la herida, apliqué la cataplasma y la vendé. No puedo hacer nada más. ¿Debe saber esto el Dominus? Se fue ayer por trabajo. No volverá hasta dentro de 5 días, por lo menos. Los pasos que se alejaban le indicaron a Arn que Man se había alejado apresuradamente. En algún momento, Arn se quedó dormido. Cuando despertó, un entorno desconocido se sumó a la neblina que había descendido sobre su mente. Estaba acostado en una cama adecuada y el dolor se extendía como anillos desde su cintura cuando se movía o tocaba su lado izquierdo. A pesar de estar bajo mantas pesadas, sentía frío y se refugió aún más bajo su protección. En algún momento, aunque Arn no tenía idea de cuánto tiempo había estado despierto, entró un hombre. Le tomó un momento reconocer al maestro de armas. Hombre del norte. Necesito que me cuentes qué pasó. ¿Alguien te atacó? Varios recuerdos surgieron. Una daga le fue lanzada y le golpeó el costado. Aunque se sentía débil, algo le dijo a Arn que no debía decir nada. Arn abrió los labios para fingir ignorancia cuando se dio cuenta de algo horrible. No tenía lengua, solo un muñón en la boca. No podía hablar aunque quisiera. Bueno, eso hacía que guardar secretos fuera más fácil. Puedes usar tus señas, le dijo Man. Lo entenderé. Arn lo miró con ojos brillantes y giró la cabeza. El sonido de voces lo despertó, aunque Arn mantuvo los ojos cerrados para no revelar que estaba escuchando. ¿Y bien?, preguntó Man. Tiene fiebre. Es extraño. Una herida sufrida esta mañana no debería infectarse después de mediodía. Aún no ha anochecido, murmuró el médico. Está muy débil, algo que no es normal. No me lleves, murmuró a su vez el maestro de armas. El Dominus se ha ido y ocurre esto. ¿Qué necesita? Quizá su cuerpo lo combata por sí solo, consideró el anciano. Si no, recurrirá a la alquimia o a un curandero. Dudo que el Dominus pueda permitirse esto último si su propia vida estuviera en juego. Pero podría ser posible conseguir algún tipo de elixir. ¿Qué dicen los otros luchadores? Todos dicen que no han visto nada. Le pregunté esta mañana, pero ya parecía estar fuera de sí y no me dio respuesta. Se oye un ruido de objetos que se mueven de un lado a otro, tal vez las herramientas del médico. Volveré mañana y le cambiaré los vendajes. Mientras la fiebre se apoderaba de él, Arn se dio cuenta de que su propia comprensión de la situación se volvía cada vez más tenue.
Personas desconocidas para él entraban en su habitación y lo alimentaban o le daban agua, con rapidez y eficacia, como se haría con un árbol en un jardín amenazado por la sequía. En ocasiones, su herida se tocaba y el dolor le atravesaba el cuerpo. Nadie le hablaba y, cuando pensaba en hacerlo él mismo, no podía encontrar las palabras antes de que ya se hubieran ido de nuevo. Finalmente, tuvo algunos momentos de lucidez. Al mirar hacia afuera, vio la luz del sol, pero no podía decir qué día podría ser. Recordó que tenía un secreto. Nadie podía saber sobre su magia o cómo estaba herido. A pesar de sentirse exhausto, se aferró a ese pensamiento, reconociendo que era primordial. Y conocía otro secreto, una monja que también escondía su magia. Era hora de aprovecharla. A pesar de que su condición le dificultaba pensar, Arn se dio cuenta de que necesitaba más ayuda de la que podía ofrecerle un médico de pobres. La niebla en su mente solo reforzaba esta creencia. Por suerte, alguien de mente clara había traído su tableta a la habitación. Arn extendió la mano y logró agarrarla y abrirla por la mitad. Apenas podía concentrarse, su mano temblaba por la fiebre mientras grababa letras en la cera. Envía a buscar a Elena. La sensación fría de la tela mojada en su rostro despertó a Arn y pudo reconocer un velo oscuro sobre él. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido croante. Había olvidado nuevamente que ya no tenía esa habilidad. Arn, ¿me escuchas? Lentamente, y con cierta dificultad por estar acostado, Arn asintió. Dijeron que habías preguntado por mí, aunque no estaban seguros. Escribiste en letras tirias, así que tuvieron que encontrar a alguien que pudiera leerlas. Mientras luchaba, recordó cómo comunicarse con ella. Ayúdame. Rezaré por ti, por supuesto. Y puedo ayudarte a sentirte mejor. Volvió a poner el paño en el recipiente con agua y lo sacó para escurrirlo. No. Ayúdame. Con magia. Detuvo brevemente el movimiento antes de colocarle el paño frío en la frente. Lo estás haciendo peor de lo que pensaba. Sé que tienes magia, suspiró Arn, respirando con dificultad. Rezaré por usted, maestro Arn. Se enderezó bruscamente, arrojó el paño de nuevo al recipiente, haciendo que el agua salpicara, y salió de la habitación con pasos apresurados. La ventana estaba abierta para que entrara aire fresco en una habitación cargada de sudor y enfermedad, pero en una noche nublada con luna nueva, no ofrecía luz. Acostado en la oscuridad, vagando entre sueños febriles y despertares, temblando de frío mientras estaba enterrado bajo las mantas, la mente de Arn estaba en un laberinto. Se encontró acechando en un campamento, evadiendo a los guardias, solo para recordar haber estado en la arena con un león despedazándolo antes de abrir los ojos con un jadeo, pensando que estaba de nuevo en su isla natal, preguntándose por qué la casa de su familia se veía tan diferente. Intentó llamar a su madre o a su padre, pero de su boca solo salían ruidos ininteligibles. Se secó el sudor de la frente y, sin darse cuenta, probó la sal cuando se pasó la mano por los labios. Movió los dedos para tocar la runa de la recuperación en el muslo izquierdo, preguntándose por qué no se activaba para ayudarlo a sentirse mejor. El tejido cicatricial que rozaba las yemas de sus dedos le proporcionó una respuesta que su mente no podía comprender en su neblina actual. Cuando llegó la mañana, su fiebre solo había empeorado. Capítulo 17. Hombre del Norte. Despierta. Una mano que le dio una suave palmada en la mejilla tuvo el efecto deseado en Arn, que abrió los ojos. No reconoció al hombre musculoso y de piel oscura que se inclinaba sobre él. Otro, un anciano que parecía aquilano, estaba de pie al otro lado. Bebe esto. Arn miró un pequeño frasco apenas visible en la mano del hombretón. Un recuerdo terrible atravesó su mente, un brebaje repugnante que le habían metido a la fuerza en la garganta y que lo había dejado débil. A pesar de su estado febril, Arn se quitó la manta y trató de saltar de la cama. Sujétenlo. Ordenó Maan, colocando el elixir en un cajón cercano para tener ambas manos libres y cumplir con su propia orden. El viejo médico hizo un esfuerzo simbólico, aunque apenas podía controlar un brazo que Arn agitaba. No importa, ladró Maan, usando su fuerza para empujar a Arn de vuelta a la cama. Solo trae la poción y viértesela. Arn forcejeó en vano mientras una mano le sujetaba la cabeza con firmeza mientras otra le agarraba la mandíbula para abrirla. El líquido le salpicó la boca y se vio obligado a tragarlo. Siguió retorciéndose, pero al darse cuenta de que era inútil, finalmente se calmó. ¿Será suficiente?, preguntó Maan. Solo Dios lo sabe. A medida que los sueños febriles se alejaban, Arn finalmente se sintió capaz de unir dos pensamientos coherentes.
Ordenó sus recuerdos de los últimos días, separando lo que pertenecía al pasado lejano o lo que había sido conjurado por una mente angustiada de lo que realmente había sucedido. Había sido herido y un dolor ardiente le indicó que tenía una infección grave, posiblemente exacerbada por su debilidad después de beber de su víctima, o tal vez la hoja había sido cubierta de veneno. Le habían dado algún tipo de medicina, a la que atribuyó su mejoría mientras duró, aunque carecía de los conocimientos de un boticario o un alquimista, no tenía fe en que esto lo curara. La enfermedad se había apoderado de su cuerpo con demasiada fuerza como para que esos remedios tuvieran efecto, disipando cualquier esperanza de que se recuperara por sí solo. Esto era un respiro, y no duraría. Solo la verdadera magia podría ayudarlo. Anne, que tanteaba con las manos en la oscuridad, encontró por fin su tablilla. Al mirar la cera, por fin pudo distinguir las letras que había escrito. Las reconoció como tibias. Extraño. Las borró de la cera y repitió el mensaje, esta vez en aquilano, con la esperanza de que sus ayudantes o carceleros accedieran a su petición. Enviad a buscar a Helena. Pasó el tiempo. Arn comió algo y le dieron de beber vino agrio, aunque no le sirvió de mucho. A medida que pasaban las horas, sintió que la fiebre volvía lentamente y, por una vez, rezó. No veo qué más puedo hacer por él, declaró una voz fuera de la habitación. ¿Quién puede decirlo? Pero es lo que él pidió. Incluso lo volvió a escribir, esta vez en aquilano. Pero ya lo visité una vez. Probablemente esté confundido y se haya olvidado. Es mejor que lo deje descansar en lugar de molestarlo. Mira, puede que esté muriendo. Me parece cruel negarle su último deseo. No hubo más discusiones, la puerta se abrió y entró la hermana Helena. Supongo que me quedaré un momento. No hay necesidad de apresurarse. Mam volvió a cerrar la puerta. Una vez sola, la monja giró bruscamente la cabeza hacia el tirio. Déjame en paz, susurró entre dientes. Tienes magia. Cúrame. Los ojos de Arn brillaron mientras la miraban. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana y le permitía distinguir su silueta, aunque no podía distinguir su rostro a través del velo. No, respondió ella de la misma manera silenciosa. Sí, lo haces. Vi tus heridas. Se curan rápido. Solo la magia hace eso. Arn respiró profundamente varias veces, se sentía agotado mentalmente, tratando de expresarse usando la escasa cantidad de signos que conocía. Manténlo en secreto. Cúrame y no lo diré. ¿Me amenazas? Se detuvo y continuó con gestos. ¿Me amenazas? ¿Después de que te ayude? Sí. Cúrame o moriré. Mi muerte es, Anne no sabía cuál era el signo correcto para expresar su conciencia. Mi muerte será una carga para ti. Estás enferma de delirios, replicó Helena, o bien la ira la hizo pasar a hablar, o quizá también había llegado al límite de lo que podía explicar con las manos. Nadie te creerá. ¿Cuántos sanadores hay en todo el imperio? ¿5? Creerán que para conseguir uno más. Arn respiraba con dificultad. Sálvame. Sálvate a ti mismo. Cúrame. No puedo. Se mordió el labio. No puedo. No sé cómo. Tu cuerpo lo hace. Te ha curado a menudo. Puedes hacer lo mismo conmigo. Arn no admitió que se sentía menos seguro sobre la última parte. El ser tirio funcionaba de manera diferente a la magia aquilana, si bien conocía los principios de esta última, no podía estar seguro de que también se aplicara a cómo emplearían la curación, ya que era poco común y algo que nunca había presenciado. Pero no tenía otra opción. Coloca tu mano sobre mi herida. Usa tu voluntad. Exige que se cure. Funcionará. O eso rezó Anne. No puedo, murmuró, al borde de las lágrimas bajo el velo que le ocultaba el rostro. Es maligno. La magia es maligna. Es mi única esperanza, o moriré. Arn sintió que la niebla de la fiebre se apoderaba de su mente. Concentrarse se estaba volviendo más difícil. Pero primero, les hablaré de ti. Te harán usar magia todos los días. O lo harás una vez. Por mí. Mereces morir, exclamó antes de taparse la boca con una mano, retorciendo la tela negra que había en el medio. Y lo haré. O me ayudas. Y me callo. El silencio flotaba en el aire entre ellos, cargado de hedor. ¿Cómo lo hago? Toca mi herida. Arn apartó la manta para revelar el vendaje ensangrentado.
Elena se acercó al otro lado de la cama, una mano vacilante se extendió hacia adelante para acceder a su demanda. Exige que se cure. Usa tu voluntad. Tu magia obedecerá. Arn rezó como nunca antes lo había hecho, esperando que el tronador le mostrara misericordia una vez más. Los minutos transcurrieron. Arn parpadeó, sintiendo que el sudor le corría por la frente y la mejilla. Su respiración sonaba como el fuelle de una fragua. Por fin lo vio. Un resplandor mágico, probablemente invisible para quienes no tenían el don. Pero lo que era más importante, lo sintió. El poder curativo fluía hacia él, devolviendo su cuerpo a su estado natural y combatiendo los males que amenazaban con abrumarlo. Elena se tambaleó, se arrancó el velo del rostro y vomitó en una palangana. Sintiéndose mejor, Arn levantó la cabeza para mirarla mientras estaba de pie, dándole la espalda. Se había preguntado si el esfuerzo la mataría. Un mago inexperto que intentara un hechizo improvisado como ese podría haber sido su perdición. Si todo lo que sufrió fue agotamiento mágico, lo que le provocó algunos vómitos y probablemente un fuerte dolor de cabeza, tuvo suerte. Hemos terminado, murmuró, mientras se ponía el velo antes de mirarlo a la cara. No vuelvas a hablarme. Será mejor que te mueras. Se fue tan rápido como su estado de debilidad le permitió. Arn echó la cabeza hacia atrás. Aún se sentía frágil, la fiebre no había bajado de golpe. La energía curativa de una novicia absoluta no curaría todos sus males en un día, como se esperaba. Arn había tenido la esperanza de que con un poco de orientación, después de ganarse su confianza, tal vez ella podría haberle devuelto la lengua. Probablemente era una esperanza tonta, dado que carecía de todo el entrenamiento y apenas podía curar una herida infectada. Si esto era todo lo que había aprendido de la monja, que así fuera, no se arrepentía. Viviría. Cerrando los ojos, Arn respiró profundamente. Viviría. Capítulo 18. Al despertar, Arn se sintió tan bien como cabía esperar en esas circunstancias. Aún le dolía el cuerpo por la fiebre y por la fatiga a pesar de dormir. Pero el dolor agudo había desaparecido y la herida apenas le dolía. Unos días más y debería recuperar toda su fuerza. Ya estás bien de nuevo, declaró Maan al entrar en la habitación. Es un alivio para todos nosotros. Arn levantó la vista de su lecho de enfermo, sintiendo que el maestro de armas tenía más que decir. Excepto uno, tal vez. ¿Cómo te hirieron? Arn se encogió de hombros. Dame una respuesta real. No te escondas detrás de tu falta de palabras. Apretando la mandíbula, Arn agarró su tableta y escribió, accidente. No, no. La herida era profunda y más grande de lo que podría haber sido causada por un accidente. ¿Alguien tenía un arma en el ludus? Arn meneó la cabeza. ¿De verdad afirmas que un clavo te lastimó de esa manera? Arn asintió. La frustración llenó el rostro de Maan. Hombre del norte, dime quién te atacó. No hubo respuesta. Tengo que enviarte de vuelta al ludus. No puedes quedarte en la casa interior ahora que te estás recuperando. ¿Estás pensando en tomar tu propia venganza, Tyrian? No. Era obvio que no, considerando que nadie en el ludus había hecho daño a Arn. Resultaba irónico que, por una vez, estuviera diciendo la verdad, pero el maestro de armas no parecía dispuesto a creerle. Volvió a hacer un gesto con la palabra, intentando transmitir su sinceridad. Quería que este asunto se olvidara lo antes posible. A cualquier gladiador que ataque a otro lo espera la ejecución. Yo creería tu historia si me dijeras quién te atacó y por qué, le instó Maan. Los dioses saben que estos aquilanos no siempre son amables con los extranjeros. Pero si tomas el asunto en tus manos, serás tú quien se enfrente a la horca. No tengo ningún problema con nadie, señaló Arn. El maestro de armas suspiró. Muy bien. Levántate. Te llevaré de regreso a tu celda. Cuando Arn apareció en la sala común para la cena, algunos de los otros gladiadores se levantaron y le hicieron un gesto con la cabeza, entre ellos Sigismund, el campeón del ludus. Arn le respondió con la misma cortesía antes de sentir una mano pesada que le daba una palmada en la espalda y tuvo que dar un paso hacia adelante para recuperar el equilibrio. Hombre del norte. Arn tosió y giró la cabeza para reconocer a Domiciano. Lo siento, ya no eres delicado, ¿verdad? El gran Aquilan lo agarró del hombro para estabilizarlo, aunque innecesariamente. Arn meneó la cabeza. Vamos a comer algo. Te ves delgado, amigo. Bueno, ya lo has hecho antes,
pero necesita sustento para recuperar fuerzas. Domiciano se abrió paso entre la fila de luchadores para agarrar 2 cuencos de gachas de cebada, ignorando las protestas. Ninguno de los que todavía esperaban tenía suficiente autoridad para sentirse seguro de desafiarlo. Los 2 se sentaron en un banco y Arn aceptó la comida. Se le ocurrió que, si hubiera muerto a causa de su herida, Domiciano probablemente sería la única persona en el mundo que podría haberlo llorado aunque fuera por un momento. Al caer la noche, Arn esperó en su habitación. Podría ser arriesgado irse tan pronto como estuviera de vuelta en su celda, pero necesitaba una resolución con respecto a su última tarea para los criminales del puerto. A pesar de las complicaciones, había terminado su trabajo y le debían una ficha rúnica. Ya habían pasado días y, aunque no había ninguna razón para que la piedra se hubiera ido, era demasiado valiosa para tirarla y Elgi no tenía otros usos para ella. Arn no se sentiría a gusto hasta que le hubieran pagado y su poder rúnico hubiera sido restaurado. La idea de que su magia le cortara las alas lo irritaba, como una piedra en la bota que se siente con cada paso que da, lo dejaba vulnerable. Arn apenas había abierto la puerta cuando escuchó pasos en el pasillo. Congeló sus movimientos, excepto para abrir la puerta lentamente. El ruido de pasos aumentó hasta que pasó de largo. Arn esperó unos momentos más, se atrevió a sacar la cabeza y vio a uno de los guardias, patrullando el Ludus. Man. Tenía que ser el maestro de armas. Sospechaba que Arn haría algo y, aunque su razonamiento pudiera ser erróneo, su conclusión, por desgracia, resultó correcta, al igual que su medida preventiva. Intentar escabullirse y escalar el muro del patio de entrenamiento con guardias al acecho era ir demasiado lejos, sobre todo porque la luna había crecido durante las últimas noches, lo que proporcionaba iluminación. Arn reprimió su decepción y se retiró a su camastro. Tendría que esperar. A la mañana siguiente, volvió a entrenarse, aunque, como después de su recuperación la primera vez, no practicó sparring, sino que realizó los ejercicios destinados a recuperar y fortalecer su cuerpo. Durante un momento de tranquilidad, se acercó a Maan. «Quiero irme esta noche», dijo por señas y rápidamente añadió, «para dar gracias a los dioses». «Denegado. Vuelvo al entrenamiento». «¿Por qué?». Los ojos del maestro de armas se movieron de las manos de Arn hacia arriba para mirarlo a la cara. «No te respondo», gruñó. «Si estás lo suficientemente bien como para discutir, puedes volver a entrenar». Arn obedeció, refunfuñando pero manteniendo las manos en silencio. Estaba claro que lo estaban castigando. Si pudiera hablar con Igneus, el Dominus sin duda levantaría esa restricción, pero el hombre seguía fuera por negocios. Por el momento, Arn era una vez más un prisionero del Ludus. Pasaron los días. Arn volvió a entrenar con los demás, sin rastros de enfermedad o lesión en él. A pesar de no estar entrenado, la magia de Helena lo había curado lo mejor que se podía esperar, aunque con la cordial relación que tuvieron como precio. Ella había cumplido el propósito que Arn había pretendido, dudaba que la volviera a ver, excepto cuando ella pudiera lanzarle un insulto, comunicándose con señas. Hizo todo lo posible por reprimir la voz dentro de él que lamentaba cómo había tratado a alguien que solo le había mostrado amabilidad. En su situación actual, y en una ciudad como Aquila, la amabilidad era una vulnerabilidad que dejaba a uno fácilmente explotado. Sentirse culpable precisamente hacia una monja aquilana parecía lo más absurdo de todo, sin embargo, así era como se sentía. El entrenamiento le ayudaba, ya que exigía que se concentrara por completo, o su compañero de entrenamiento lo castigaba con un golpe punzante y una sonrisa insolente. Después, el esfuerzo corporal completo dejaba la cabeza demasiado cansada para dudar de sí mismo u otros sentimientos inútiles similares. En la soledad de su celda, Arn practicaba su nuevo poder recuperado. El hecho de haber sido herido justo después de matar a la mujer de una oreja, que le había quitado su fuerza vital, lo había apartado de su mente mientras estaba enfermo, sintiéndose sano de nuevo, se regocijó por el regreso de otra habilidad. Usando el frasco de agua en su habitación, ordenó a las gotas que se separaran y se elevaran, flotando en el aire, luchando contra su naturaleza que exigía que cayeran de nuevo en picado en el recipiente. Arn terminó sus pequeñas florituras con el agua, que no eran más impresionantes que las que podría hacer el más simple aprendiz, y bebió el agua en su lugar. Entrenar el cuerpo y practicar la magia eran 2 tareas que daban sed. Cuando pasaron 5 días, corrió un rumor por el Ludus, el Dominus había regresado de su viaje. Capítulo 19. La solicitud de audiencia con Igneus pasó por Maan, lo mismo que pedir permiso, y Arn supuso que el maestro de armas tampoco estaría dispuesto a concedérselo. Pero,
Jugando un poco con la verdad, Arn imaginó que podría sortear este obstáculo. Por la tarde, cuando el maestro de armas abandonó el Ludus y se retiró a la casa interior, Arn se acercó a la puerta que separaba las dos partes. Un guardia estaba sentado, aburrido, mirando hacia arriba con una mirada distraída. ¿Qué quieres? Arn levantó su tableta. Igneous quiere verme. No he oído nada al respecto, el guardia le dirigió una segunda mirada. Si el Dominus te necesitara, enviaría un mensaje para que te buscaran. Arn se apresuró a garabatear más. Me dijo que lo encontrara cuando regresara. El guardia miró con recelo la tablilla y luego al gladiador. ¿Y qué? ¿Se olvidó? No debe haber sido importante. Lo es. Pregúntale si quiere verme. Siguió un suspiro. Está bien. Me voy. Un rato después, el guardia regresó para abrir la puerta y acompañar a Arn a través del interior de la casa. Una vez que Arn estuvo solo con él en su estudio, Igneous alzó las cejas, el único pelo que le quedaba en la cabeza. Supongo que hay una buena razón por la que necesitaban reunirse. El maestro Mann me dijo que estabas herido y se negó a explicar por qué. Después de alisar las letras anteriores de la cera, Arn escribió rápidamente, un accidente al recuperar la magia. Ya no hay problema. Espero que no, Igneous se aclaró la garganta. Era un hombre difícil de interpretar, pero su actitud parecía cansada, quizá por los largos viajes o quizá por sus aventuras comerciales que no habían ido bien. Si te descubren, serás ejecutado por sacrilegio. Después de todo, los juegos están consagrados a Malak. Y yo perderé todo lo que tengo y me enviarán al exilio con mi familia, si tengo suerte. Arn era muy consciente del riesgo, tenía preocupaciones más urgentes. Mann me mantiene vigilado y no me deja ir. ¿Y qué tiene eso de malo? Estás ganando tus peleas. Te permití irte como querías porque supuse que necesitabas suministros o lo que fuera para recuperar tus poderes. Han vuelto. Si me observan corre el riesgo de ser descubierto. Igneous exhaló. Supongo que no queremos que nos examinen. Le diré a Mann que cesen sus esfuerzos. Y déjame ir. ¿Por qué? Como dije, estás ganando tus peleas. No necesitas volverte más fuerte. Igneous lo miró con lo que podría ser un destello de sospecha. Arn sabía que motivaba a este mercader de sangre. Lo mismo que cualquier mercader. Puedo ganar una pelea fácil. Para ser campeón, necesito más. Igneous se mostró tímido y guardó silencio, pero Arn ya sabía que el codicioso lanista se doblegaría ante sus deseos. Si estaba dispuesto a romper las reglas de la arena y arriesgarlo todo, no iría a lo seguro ahora. Está bien. Le diré a Mann que te deje ir. Pero no abuses de este privilegio. Añadió Igneous con repentina fuerza. Has despertado sus sospechas. Cuanto más trato especial recibas, más preguntas surgirán. Arn inclinó la cabeza en señal de aceptación. Otra cosa, ya que estás aquí. Te necesitaré en 5 días. Para lo que podríamos llamar una pelea de exhibición. El tirio frunció el ceño. ¿Qué es eso? Uno de los luminares de la ciudad está organizando un gran banquete y es el encargado de repartir las peleas en la arena. La mayoría de los lanistas estarán presentes con la esperanza de impresionarlo. Yo también debo hacerlo. ¿Impresionar luchando? Igneous asintió. Todos llevaremos a nuestro mejor gladiador. Si todo sale bien, tal vez pueda salir de este agujero en el que me ha dejado el tener solo 3 peleas por día, gruñó, y sus palabras parecían estar dirigidas más a él mismo que a Arn. En cuanto al tirio, no estaba contento. Dudaba que pudiera salirse con la suya matando y robando la vida de su oponente en esas circunstancias, lo que hacía que la lucha no tuviera ningún valor para él. No soy un malabarista del mercado. Eres un gladiador en mi Ludus. Exclamó Igneous, su sereno exterior parecía resquebrajarse con facilidad en estos días. Harás lo que te diga. Los próximos 5 días. Tampoco lucharás en la arena hasta el solsticio. No tiene sentido correr riesgos, y si obligo a Mann a ponerte en la arena, solo sospechará más. Arn miró fijamente al lanista, ocultando sus sentimientos lo mejor que pudo. Finalmente, inclinó la cabeza y se fue. Como le habían advertido, Arn no forzó la situación con Mann al día siguiente. Se quedó callado, algo que suele pasar con un mudo, y esperó, trabajando con el equipo diligentemente. Su paciencia fue recompensada al final del entrenamiento, cuando el maestro de armas se acercó a él.
Puedes irte esta noche. Si es necesario. Lanzó esas palabras descuidadamente al tirio y se dio la vuelta rápidamente, impidiendo que Arn hiciera un gesto para responder. No es que tuviera alguna en mente, había logrado su objetivo y no veía motivos para tentar a la suerte. Arn respiró hondo al salir por la puerta. La última vez que había pasado por esas calles, había resultado herido y había escalado el muro del patio de entrenamiento para llegar a un lugar relativamente seguro. La ciudad que había afuera parecía la misma, indiferente para él. La gente pasaba apresurada a su lado, ocupada con sus propios recados o agobiada por sus propios problemas. Mientras Arn comenzaba a caminar hacia el oeste, en dirección a los muelles, notó que sus manos ocasionalmente, sin pensarlo conscientemente, tocaban el borde de su cinturón. Se sentía vulnerable sin una espada a su lado, a pesar de tener otra magia a su disposición, incluso contra un enemigo armado, probablemente ganaría una pelea. Suponiendo que viera venir el peligro. Esta Vera, la mujer de una sola oreja que había matado, tenía gente trabajando para ella. Según la experiencia de Arn, las organizaciones criminales de ese tipo eran de dos tipos, o bien funcionaban por puro interés propio, en cuyo caso su muerte provocaba inmediatamente una lucha por el poder entre sus posibles sucesores. O bien dependían de los lazos de lealtad entre ellos por encima de cualquier otra cosa, en cuyo caso se elegiría un sucesor que se sentiría obligado a vengar su muerte. Arn no iba a acercarse a la zona donde operaba este grupo, no podían saber su identidad ni cómo encontrarlo, y tal vez ni siquiera lo estuvieran buscando. Aún así, Arn deseaba tener una espada a su lado mientras se abría paso entre la multitud y se dirigía al puerto. Arn fue directamente a ver a Helgi. Supuso que el maestro del saber tenía su piedra y no veía motivos para tratar con los matones del mástil roto. Primero se aseguraría de recibir su pago, si era así, le diría a Helgi que estaba disponible para una tercera tarea, para terminar su próxima runa, y el anciano podría transmitirle eso. Hunde mi barco y llámame nutria si no es el Skald silencioso. Helgi le sonrió, y su humor exuberante inmediatamente arruinó el de Arn. Mi runa. Está bien, lo tengo aquí. Lo guardé para ti. Ni siquiera te cobraré por los días de almacenamiento. El maestro del saber sacó una piedra pequeña, casi lisa, grabada con un símbolo y de la que fluía magia. Se la entregó. En cuanto la mano de Arn se cerró sobre ella, sintió una punzada de alivio. La guardó en su bolsa por ahora y continuó escribiendo, estoy listo de nuevo. Esta runa es la siguiente. Dibujó el signo de la rapidez junto a las palabras antes de borrarlo todo. Muy bien. Se lo diré a esas ratas mojadas. Helgi lo miró con atención. ¿Qué ha pasado? Hemos oído que la mujer medio sorda está muerta, pero esperaba verte aquí de inmediato. Siempre tienes prisa. Le llevaría un tiempo explicárselo y Arn no veía razón para ello. En cambio, pensó que debía hacer uso del conocimiento del maestro del saber. ¿Qué es esto? Se dio unos golpecitos en el anillo de metal que adornaba su brazo. ¿Lo llevas puesto y no lo sabes? Esta vez, Helgi me lanzó una mirada extraña. Bueno, está bien. Puso su mano sobre el metal y cerró los ojos. Es extraño. Arcaico. Esos tipos no suelen perder de vista sus baratijas. ¿Fuiste a la torre? Arn lo miró interrogativamente. La torre arcaica aquí en Aquila. Esos magos consiguieron un puesto de avanzada aquí, como hacen en la mayoría de las grandes ciudades. Arn lo sabía, pero no se había dado cuenta de a qué se refería Helgi. Sacudió la cabeza. Arn nunca se había encontrado con un mago arcaico, pues eran esquivos y escasos en número, al menos a esta distancia de su ciudad-estado, que se encontraba a cientos de millas al este. Bueno, de todas formas, probablemente no te dejarían entrar. Son un grupo muy reservado. No puedo decirte con sinceridad para qué sirve esta pequeña joya. Tendrías que preguntarles, pero dudo que tengas la oportunidad o que te respondan. Arn se dio un puñetazo en el corazón como rápido gesto de gratitud y se fue. Al regresar a las calles, su mente repasó lo que Helgi le había dicho. Arn no sabía nada sobre Archenosus magos, aparte de que se rumoreaba que poseían poderes mágicos insondables. Se quedaban en su ciudad la mayor parte del tiempo, además de los puestos de avanzada dispersos por todo el continente donde podían ir aquellos con el don de la magia, con la esperanza de ser aceptados en su hermandad, aunque muchos fueron rechazados, presumiblemente. Todos los magos de Aquila eran alguien que no había logrado impresionar a los arqueanos.
Considerando lo peligrosos que aún podían ser algunos de ellos, Arn llevaba las heridas de su propio encuentro para demostrarlo. Eso no auguraba nada bueno para cualquier participación de los arqueanos en su situación. Como tal, no necesariamente cambió la situación de Arn. Si el anillo podía rastrearlo como afirmaba Igneous, necesitaba que se fuera sin importar su origen. Continuaría recuperando su poder. Una vez que llegara el momento de la venganza, también concentraría sus pensamientos en escapar. Hasta entonces, se preocuparía por sus próximos pasos en lugar de por estos magos arcaicos. El distrito noreste de Aquila albergaba talleres y artesanos de todo tipo, pero arquitectónicamente estaba dominado por una gran torre que se alzaba más alta que cualquier otra estructura de la ciudad. Aunque estaba construida con la misma piedra que el resto de Aquila, no obstante exudaba una sensación inquietante que hacía que los lugareños se alejaran instintivamente cada vez que pasaban cerca. No había ningún otro edificio cerca, lo que le daba un enfoque amplio y abierto por todos lados. En los documentos oficiales, su nombre figuraba como Torre de lo Arcano. Entre la gente corriente, llevaba el apodo similar, aunque más descriptivo, de Torre Arcaica. Y para aquellos a los que no les gustaba la magia, solo se referían a ella con diversos insultos. La torre era una de las estructuras más antiguas de la ciudad, en parte porque parecía indestructible, aunque a veces los incendios podían arrasar Aquila y obligar a reconstruirla, nunca tocó la sede de los magos arcaicos. La habían construido como parte de los tratados entre su ciudad-estado y el imperio, por los cuales los poderosos magos prestaban ayuda en ciertos asuntos a los imperiales a cambio de concesiones, como construir puestos de avanzada para su investigación mágica y que se les permitiera reclutar a sus filas. En lo que respecta a la administración imperial, eso era todo lo que sabían sobre la torre de su capital. Ningún aquilano entraba en ella, ni podía hacerlo. La estructura y la puerta estaban protegidas por poderosas protecciones que impedían el acceso y cualquier intento de dañarla, ningún ariete podría derribarla. Por ese motivo, los lugareños se quedaron mirando a un viajero encapuchado que se acercaba a la torre. Sacó una piedra de su bolsillo y la apoyó contra la madera de la puerta, haciéndola abrir. Señora, ha llegado un viajero. Un rompehechizos. Está en la planta baja, esperando. Un hombre corpulento estaba de pie junto al umbral del ala, tras haber entrado justo dentro para cerrar la puerta tras él. Ante él se encontraba el piso superior de la torre, casi todo en una única cámara, aunque unas pocas paredes parciales la dividían en diferentes usos. En una zona había una cama y un armario, en otra una estantería y un escritorio, algunas de las paredes tenían estantes llenos de frascos y frascos. Otras mesas servían como estaciones de trabajo para la alquimia, a juzgar por las herramientas esparcidas sobre ellas. En uno de los pocos lugares tapiados para crear su propia habitación, frente a la puerta, había un gran trozo de lona que cubría el suelo. En cuanto a la ocupante, Basilia estaba sentada hojeando un fajo de pergaminos que contenían diferentes símbolos escritos en ellos. Vestía una túnica completamente blanca. Al oír hablar a su asistente, levantó la vista. ¿Ya dio su nombre? Atreus, señora. Ella detuvo sus movimientos. ¿Está segura? Él así lo dijo. Arrojó el pergamino sobre la mesa y se levantó rápidamente. ¿Ya lo vieron los otros maestros? No cuando me fui, pero sus asistentes se lo habrían dicho, y tengo que caminar más lejos que ellos. Quédate aquí. Se apresuró a salir de su habitación. A pesar de la prisa, Basilia llegó la última. Cuando bajó de la escalera que serpenteaba alrededor de la torre, encontró a dos magos esperándola, uno vestido de azul, el otro de rojo, junto con un viajero desaliñado. Allí estamos, declaró el mago vestido de azul. El trío, vestido con ropa de color uniforme, se puso de pie frente al recién llegado, quien inclinó la cabeza. Maestros de la torre, solicito hospitalidad. Siempre estamos felices de poder brindarles esto a nuestros hermanos, dijo la mujer roja. Especialmente a Atreus, el más poderoso de los rompedores de hechizos, asesino de demonios. Exclamó el mago azul. Solo uno, murmuró Atreus. De hecho, nos sorprende encontrar al miembro más destacado de su comunidad en nuestra torre, comentó Basilia con una sonrisa poco amistosa. ¿Qué trae al maestro Atreus a nuestra torre? Estaba en el norte. Tomé un barco hacia Aquila y ahora me dirijo a Archen. Pero además de una buena noche de descanso, me vendrían bien algunos suministros. Toma todo lo que necesites, dijo la maga roja. De un bolsillo sacó una piedra llena de marcas. Cuando te sientas cómoda, ven a visitarme al suelo rojo. Me gustaría hablar más contigo. Por supuesto.
Atreus aceptó la ficha e inclinó la cabeza. Al verlo alejarse, Basilia metió una mano en su bolsillo para tocar su propia piedra de protección. Capítulo 20. Días antes de la llegada del rompedor de hechizos, Arn finalmente pudo reunirse con los otros gladiadores en el entrenamiento, aunque Maan no hizo mención de cuándo tendría su próxima pelea en la arena, y Arn no presionó el asunto. Los últimos 5 días habían sido tumultuosos, y no deseaba atraer más atención de la necesaria. Estaba contento de que le hubieran devuelto otra runa, había pasado una noche meditando y, una vez más, se le había concedido la sutileza. Las sombras se sentirían atraídas por él, se envolverían en él y la luz se alejaría de su presencia. Lo mantendría a salvo de las miradas de los demás cuando saliera del Ludus, por ejemplo, y lo ayudaría a moverse sin ser visto. El mismo día que Atreo llegó a Aquila, se produjo una ruptura en la monotonía del Ludus. ¿Dónde está el bárbaro?, preguntó el escribano Cayo en el patio de entrenamiento con una mirada autoritaria hacia los hombres vestidos de cuero y sudorosos que se golpeaban entre sí. El más nuevo de ellos, es decir, el de Tiria. Maan señaló a Arn. ¿De qué se trata? El Dominus lo traerá a las festividades de esta noche en la casa Flavus. Él. Exclamó el maestro de armas con una mueca de desprecio. No me habían dicho nada de esto. ¿Por qué Sigismund no representa a nuestro Ludus? Gaius lo miró de reojo. Si el Dominus hubiera querido que lo supieras, te lo habría dicho. Alzó la voz. Tú, Tirian. Acompañarás al Dominus esta noche. Ve a bañarte. En tu celda te esperan nuevas prendas. Únete a nosotros en cuanto estés listo. No hagas que el amo te espere. Al notar que lo miraban con indiferencia y que él tampoco estaba muy contento por haberse convertido en un perro de entrenamiento, Arn descartó sus armas y abandonó el entrenamiento. La ropa resultó ser la misma que usaba habitualmente fuera del entrenamiento, una túnica de lana, una camisa y unos pantalones de lino. La única diferencia era que las prendas eran nuevas, sin los desgarros ni las manchas que inevitablemente acumulaba su resto de ropa con el uso. Un guardia lo condujo desde el Ludus hasta la casa interior y lo llevó al patio para esperar. Un carruaje con un par de caballos enjaezados esperaba al amo y a su familia. De repente, se dio cuenta de lo extraño que era asistir a una celebración. Si hubiera estado en Tiria, habría llevado un atuendo colorido con estampados en lugar de esta tela sencilla. El cinturón que rodeaba su cintura tendría una hebilla tallada como un animal o tal vez un dragón, y se habría peinado y atado el cabello de alguna manera. Arn se pasó una mano por la cabeza, sintiendo cómo se la había rapado. Los gladiadores la llevaban corta. Igneus apareció, acompañado de una mujer y un niño pequeño, todos ellos vestidos con todo el lujo que podían permitirse, y un sirviente. Mientras su familia entraba en el carruaje, el lanista miró de arriba abajo a Arn. Deshazte de eso. Te hace parecer un vendedor ambulante de especias. Señaló la bolsa de cuero que contenía la tablilla de Arn. Salta a la parte trasera y agárrate. Nos vamos ahora. Arn desató la bolsa y la dejó sobre la mesa más cercana, sintiéndose de pronto vulnerable sin su medio de comunicación. Al no tener otra opción, regresó y saltó para pararse sobre la pequeña tabla en la parte trasera del carruaje, y el conductor puso los caballos en movimiento. La casa Flavus, quienesquiera que fuesen, poseía considerables medios. El carruaje entró en los terrenos de una mansión varias veces más grande que el Ludus, junto con amplios jardines que la rodeaban. Al llegar, los sirvientes los recibieron, uno condujo a los respetables invitados a la casa, mientras que otro le hizo un gesto a Arn para que lo siguiera hasta las cocinas. Llegó y se encontró con lo que solo podían ser compañeros gladiadores, dada su forma física. Tenía que haber al menos 30 o más, si cada uno representaba un Ludus, eso hablaba de cuánta sangre exigía la gran arena. Todos estaban sentados alrededor de una mesa, bebiendo y comiendo. Te sugiero que te unas a nosotros, cabeza de paja, comentó uno de ellos. No tendrás nada más esta noche. Mientras Arn se sentaba y cogía el pan, los demás lo miraban con curiosidad. Eres nuevo. ¿Cuál es tu Ludus entonces? No tenía sentido intentar mantener una conversación. Arn arrancó un trozo de pan y comenzó a masticar. ¿Qué pensáis, muchachos? ¿No entiende el idioma o es demasiado estúpido para entenderlo? Sé de dónde es, intervino otro. Lo vi pelear. Es de la casa Igneus. Espera, ¿ese desagradable Tirian que mató a sus 2 oponentes? Sí, lo llaman el águila de sangre. Son unos cabrones todos ellos.
Me pregunto qué le pasó a Segismundo. ¿Por qué no está aquí? Tal vez este cerebro de pájaro también lo mató. Arn siguió masticando, ignorando las miradas sucias que le dirigían. Después de la comida, los gladiadores salieron de nuevo a la calle y atravesaron el jardín en fila india. Arn simplemente siguió su ejemplo y se colocó al final. Los sonidos de una conversación en voz alta que ahogaba la música débil los alcanzaron cuando doblaron una esquina y llegaron a los jardines principales de la mansión. Se exhibía una riqueza ostentosa, y no solo las estatuas exquisitamente talladas que salpicaban el paisaje. Los hombres llevaban camisas de seda y jubones de terciopelo, y las mujeres tenían vestidos de los mismos materiales, importados de tierras lejanas a un gran precio. Arn dejó que su sentido de la magia se extendiera a su alrededor, y los constantes destellos de calor abrasador le indicaron que llevaban joyas de oro, no para protegerse de la magia, supuso, sino simplemente como adornos. Los gladiadores se alinearon como caballos en el mercado y su llegada causó excitación. Los invitados, patricios y aristócratas del imperio, se congregaron a su alrededor para inspeccionar los especímenes. No tenían reparos en tocar los músculos de los hombres, comentando su fuerza y forma física, y Arn gruñía cada vez que esto le sucedía, con poco efecto. Las mujeres se estremecieron de terror ante el bárbaro y los hombres sonrieron con arrogancia. Podía ser un lobo entre corderos, pero sabían que estaba atado, mostrar los colmillos era todo lo que podía hacer. Al menos no llegaron al extremo de abrirle la boca para inspeccionar sus dientes. Arn se distrajo de esta indignidad imaginando todas las muertes violentas que podría provocarles y, después de un rato, los invitados perdieron el interés y se alejaron, aunque notó que algunos seguían discutiendo sobre los gladiadores presentes. Su mirada recorrió la reunión, la élite bien vestida entre las esculturas y los árboles con sirvientes asediados revoloteando para proporcionarles bebida a todos, y Arn se preguntó cuánto tiempo más continuaría esto. Igneus había hablado de peleas de exhibición, pero esto se parecía más a un mercado de ganado. «Puedes aflojar las manos, amigo», dijo el gladiador a su lado. Arn se dio cuenta de que había estado apretando los puños y siguió el consejo. «Ya falta poco. Harán el ritual y luego podrás luchar». El tipo había entendido correctamente el deseo de Arn de terminar con la noche o lo había interpretado incorrectamente como impaciente por la lucha. De todos modos, como no podía hablar con el hombre, Arn no pudo responder. «Eres mudo, ¿verdad? He oído hablar de ti. Normalmente, se necesitan más de un par de peleas en la arena para conseguir una reputación, pero tú sí que sabías cómo acelerar las cosas». «Genial». Arn no podía alejarse ni calmar al hombre, aquella velada se hacía cada vez más insoportable. «Bueno, esta noche no hay armas afiladas, así que quizá eso te mantenga fresco por una vez». El gladiador se rió entre dientes ante su propio comentario. Arn cerró los ojos, intentando apartar sus pensamientos del mundo que lo rodeaba. «Si te preguntas por la espera, es porque primero tuvieron que hacer el ritual». Arn se preguntó. A pesar de sus intenciones, Arn abrió los ojos y miró a su compañero, un hombre bajo y calvo. «Sí, todo este asunto es una celebración para Luna. Que nos exhiban a los gladiadores como si fuéramos ganado de premio es solo una ocurrencia de último momento. Pero son muy estrictos al respecto». Miró a Arn con una sonrisa burlona. «Sin eso, esto sería solo una pelea sucia. Pero con los rituales, esto se convierte en un evento sagrado». Su sonrisa se ensanchó. Al parecer, nada complace más a la dama de la luna que hombres sudorosos golpeándose entre sí. Arn sabía que los aquilanos realizaban rituales a Malak antes de las peleas en la arena, aunque siempre tenían lugar antes de su llegada, por lo que aún no había sido testigo de ello. Otra rareza de este reino, todo requería un ritual o un murmullo cantado, sin importar cómo pudiera encajar todo. Si querían ver a dos hombres pelear, ¿por qué tenían que rezar primero al respecto? «Por fin están aquí», murmuró el compañero de Arn. «Su convento está al lado, así que uno pensaría que llegarían temprano. Supongo que se necesita un rato para cruzar estos terrenos a pie». Confundido por un momento, el tirio miró a su alrededor hasta que vio una sucesión de sacerdotisas, o monjas, como las llamaban los aquilanos. Arn reconoció a las doncellas de la luna, casualmente, eran la única orden de ese tipo cuyos uniformes podía reconocer, pues había visto una con regularidad en el Ludus. ¿Estaba la hermana Helena entre ellos? Era difícil saberlo, ya que todos llevaban el mismo velo y sus túnicas ocultaban sus figuras. Arn observó cómo la congregación se quedaba en silencio y comenzaban sus rituales, clavando sus bastones en el suelo mientras cantaban.
Sobre ellos, una media luna brillaba sobre el jardín. Una vez finalizado el ritual, que consistía en pisotear el suelo mientras se murmuraban cánticos, según Arn pudo saber, las hermanas se hicieron a un lado, pero no se fueron. Tal vez su presencia era necesaria, o tal vez disfrutaban viendo a hombres musculosos ensangrentándose entre sí tanto como cualquier aquilano común. Un patricio se adelantó y se situó en el borde del espacio consagrado. Honorables invitados. La casa de Flavus agradece su presencia mientras renovamos nuestro pacto con Luna, nuestra gentil patrona que brilla sobre nosotros esta víspera. Los invitados aplaudieron cortésmente sin mucho entusiasmo, no habían venido por eso. Pero antes de permitirles que se vayan, me gustaría pedirles que me ayuden en mi tarea más importante como magistrado. El patricio sonrió con seguridad en sí mismo. Elijan a los mejores gladiadores de nuestra ciudad. Esta vez, la multitud aplaudió. Mientras dos luchadores abandonaban la línea para tomar posiciones dentro del ring marcadas con bastones, los ojos de Arn buscaron entre las monjas que estaban de pie al borde del público. Una de ellas podría ser Helena, tenía la altura adecuada. Cuando su velo se giró en su dirección, Arn hizo un gesto, hola. Ella apartó la mirada de inmediato, lo que hizo imposible continuar la conversación en silencio. Tal vez se había equivocado y solo había hecho que una monja se sintiera incómoda al ser saludada. La hermana giró la cabeza hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hablarme? Arn había acertado, pero no se había parado a pensar por qué había iniciado la conversación ni qué quería decir. O, mejor dicho, sabía lo que debía decir, pero los gestos le parecían demasiado débiles para transmitir lo que sentía. Lo siento. Dos gladiadores regresaron a la línea, reemplazados por otros dos, y su movimiento interrumpió la línea de visión brevemente hasta que ella pudo responder. Lo siento. Eso lo hace todo bien. El sarcasmo era difícil de transmitir a través del movimiento de la mano, pero Arn supuso que esa era la intención. Lo siento, repitió, ya que no sabía otra forma de decirlo. Por mucho que apreciara que en una situación en la que no era posible una conversación hablada, aún podía hablar, su frustración aumentó debido a las limitaciones. Quería decirle que lamentaba haberla empujado, pero que su vida había estado en peligro, que si bien al principio podría haber aprendido señales de ella para aprovecharse de ella, estaba agradecido por las horas que pasó en su compañía conversando sobre cualquier cosa que no fueran peleas, entrenamiento y dinero. La única vez que había podido olvidar sus circunstancias actuales. Lo siento. No me hables nunca más. Con manos torpes, Arn firmó el primer pensamiento que le vino a la mente, solía cantar. Una leve inclinación de cabeza oculta por el velo oscuro. La falta de una respuesta inmediata sugería que al menos la había pillado desprevenida. Si pudiera, cantaría para que supieras lo que siento. Pero soy menos hombre. Así que esto es todo lo que puedo decir. Gracias a ti. Otras monjas volvieron la cabeza hacia él. Arn se dio cuenta de que otras podían estar escuchando su conversación, por así decirlo. Aunque los demás invitados también lo miraban. La voz de su ejército se abrió paso entre el ruido. Por fin, como nuestro último luchador, de la casa de Igneus, veremos al águila de sangre. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.